tal, amigos coleccionistas? Yo soy Recoil y sean bienvenidos a este genial en vivo o directo. Sí, señor. Para mí es un orgullo presentarles aquí a grandes amigos coleccionistas del calibre de Nigredo y el amigo Lobo Collector, Alfredo. Sin orden de preferencia, a los dos los aprecio por igual. Y bueno, ya tengo aquí al amigo Lobo Collector pendiente para entrar en el backstage. Antes que nada, quiero pedir disculpas porque evidentemente cuesta un poquito pues organizar por el tema de la gran diferencia de horas, pues van surgiendo cositas a última hora y demás, pero bueno, ya estamos aquí. Tengo al amigo Nigredo también y al amigo Lobo Collector pendientes para entrar. Así pues, vamos a empezar con el amigo Alfredo, Lobo Collector. Vamos a darle esa gran bienvenida. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo Alfredo? ¿Cómo estamos, amigo? Aquí un honor estar del otro lado del chat, aquí en tu espacio. Te contaba que era gran seguidor tuyo hace mucho rato, antes de tener el canal, entonces para mí un honor, así que muy agradecido por la invitación. Nada, gracias a ti por nada, simplemente como suelo decir, pedirte disculpas porque evidentemente, como bien sabes, ha sido muy complicado entre un día y el otro, pero bueno, en fin, ya estamos aquí y bueno, no me queda más que darle la bienvenida también a otro grande de ese país maravilloso llamado Chile, al gran amigo Nigredo. Hola, hola, hola a todos. Muchas gracias por haberme invitado a esta tremenda conversación y me sumo a las palabras. Estoy muy feliz de estar acá, feliz de conversar directamente contigo, Luis, finalmente, y compartiendo acá la pantalla con Lobo Collector, que es un gran amigo y también un compañero. Como somos locales, hemos vivido harto esto del coleccionismo mezclado con el audiovisual. Así que ojalá sea bien divertido y estoy bien feliz de estar acá. Así que saludo a todos los del chat y a ustedes, mis compañeros. Eso. Muchísimas gracias de verdad tanto a ustedes dos como a todos los que estamos ahora mismo aquí en el en vivo, que ahora mismo somos 13. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Veo muchísima gente. Vamos a ir saludando antes que nada a todos. Vamos a empezar aquí por el amigo Rebel, como siempre. Llegué a tiempo, dice. Muchísimas gracias. El amigo Joseph, sí señor, se agradece bastante. Aquí otro mensajito del amigo Rebel. El amigo Oráculo Road, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. El amigo Optimus Retro, muchísimas gracias por estar por aquí. Otro gran amigo, el amigo Bebe Snake, muchísimas gracias. El amigo Tuki, que hace tiempo que no sabía nada de ti, amigo, gracias por estar por aquí. Y bueno, por supuesto, también al amigo Frankie. Tenemos también aquí a la Meister Troll, ahí, sí señor, invasión chilena. Muchísimas gracias por estar por aquí. Aquí el amigo Cersano, otro asiduo al canal, que no se pierde tampoco ningún directo ni ningún vídeo. Muchísimas gracias. El amigo Jesús Robles, sí señor, otro grande del canal, se agradece bastante. Y tenemos aquí también, para ir finalizando los saludos, al amigo Sebastián González. Muchísimas gracias. Se agradece bastante la colaboración y, por supuesto, como siempre suelo decir, el compartir el tiempo libre con nosotros. Para mí eso es lo más importante, porque hoy en día el tiempo libre escasea por todos lados. Pues Sí, bueno, sí. yo antes que nada quiero decirles a todos los participantes y demás que en la medida de lo posible compartan el vídeo, se suscriban al canal del amigo Lobo Collector, de Instant Nigredo, denle like y vamos a ver si hacemos que los algoritmos de YouTube nos pongan ahí bastante en primicia para que le llegue a bastante gente y puedan compartir este ratito con nosotros, ¿no? Eso por un lado. Bueno, decir que para mí es un honor tenerlos a todos ustedes aquí, sobre todo a los dos invitados que son las estrellas del en vivo de hoy, y para ellos darle de verdad, darle las gracias porque es que de verdad es lo que he comentado yo siempre, el compartir el tiempo libre es muy complicado. Y para ellos vamos a tener una charla amena, vamos a hablar un poquito de todo, de todas las colecciones que tanto nos apasiona, ya sea G.I. Master del Universo, vamos a ver un poquito de McFarlane Toys, vamos a ver un poquito de Tortugas Ninja, que recordemos que este año es el 30 aniversario y se viene muchísimo merchandising. Y por supuesto también tengo aquí una serie de preguntas preparadas que evidentemente van dirigidas a ustedes dos y que en la medida de lo posible me gustaría que la respondieran. ¿Qué les parece, queridos amigos?
Súper, no, súper. Aquí estamos dispuestos para la dinámica. Qué nervio. Yo ya he visto otros en vivos con el cuestionario de Ricola. Qué miedo. Nada, Vamos, típicas vamos. preguntas sencillitas. Pues bueno, vamos a empezar. Tengo una aquí. Vamos a ver, yo creo que lo más normal es que nos hablen un poquito, háblenme de sus canales, qué significa para ustedes, qué les llevó a la creación del mismo, ¿no? Vamos a empezar con el amigo Alfredo, que lo tengo aquí, a ver, lo tengo aquí a mi Ahí, izquierda. sí, ahí está. Pues cuando quieras, querido amigo. Sí, yo partí, bueno, yo colecciono hace harto tiempo, pero bien cerrado, bien escondido, bien de closet, como se dice. Sí, señor. Y en pandemia empecé a ver hartos referentes de fotografía de juguetes. Y me empecé a aventurar en esto de sacarle fotos con el celular, empecé a sacar mi figura, a jugar un poco más. Empecé a comprar figuras en pandemia solamente con el fin de sacarle fotos también. Y siempre quería hacer review, porque siempre he visto reviews desde hace mucho también. Y con el afán de enterarme de cómo son estas figuras antes de adquirirlas, de ver todo lo recordé con Transformers, por ejemplo. Me encantaba ver cómo se transformaban, que las transformaciones fueran buenas. Y con el tiempo me decidí a hacer un review de una moto de Batman. Porque me costó encontrar información de esa moto antes de comprarla. Quería ver la compatibilidad con figura, entonces cuando me llegue, review. Y lo hice súper simple, rápido, para que estuviera ahí, empezar a compartir y estar en esta sinergia de que tanto me gusta que yo consumo también los reviews. Y de ahí nació lo del canal, me empezó a interesar, me empecé a meter, a compartir más, a sacar más fotos, a sumar esta fotografía en los reviews para poder compartir también el trabajo que me gusta harto, y eso, de ahí empezó a nacer y al final es como un monstruo en sí solo, pide como alimento, pide más videos, pide más cosas, más contenido, se Suele alimenta con pasar. Instagram, Facebook, claro, entonces ya yo creo que es más grande que yo, sí, me empieza a carcomer un poco cuando no hago nada, así Pues que esa es nada, la historia muchísimas de Lobo gracias. Colector, vale. Muchísimas gracias, amigo Alfredo. Pues nada, amigo Nigredo, respóndeme ahí la preguntita. A ver, cuéntanos un poquito la razón de ser de ese maravilloso canal tuyo que tienes un contenido realmente bestial y ni que decir tiene la cuenta tuya de Instagram, que tienes ahí vamos, un contenido brutal con todo lo que vendría a ser tu trabajo, ¿no? Claro. ¿Cómo partió esto en del canal con la encarnación actual? Porque a mí también me pasó eso que el 2020 me afectó bastante. Yo también he sido coleccionista gran parte de mi vida, o sea, la infancia es como una cosa de juego, pero después fanático de distintas sagas, las quise tener siempre conmigo. Y claro, coleccionista, pero en el fondo en el entorno privado, también bien metido en las cosas del hobby, como las miniaturas o el cosplay y todo eso, porque siempre he querido estar rodeado de una u otra forma con las historias que me gustan. Y el 2020, bueno, encerrado y todo, yo tenía el canal creado de antes, pero yo lo usaba para difundir videos respecto a mi trabajo, con las máscaras, el cosplay y todo ese tema del maquillaje, pero también ligado siempre a la cultura pop porque me gusta. Y estaba el 2020 y tuve el tiempo finalmente por cosas de organización de trabajo, de poder empezar a hacer más videos, que era algo que siempre había tenido un poco el bichito acá en el cerebro de, oh, me gustaría ponerme a hacer esto. Y bueno, Masters of the Universe es una cosa que me gustaba mucho y el hype para mí era tremendo por saber que ya finalmente iban a estrenarse las series y todo eso. Y fue más grande que yo decía, quiero hablar de esto. Y empecé a hacer videos con esa temática, hablar de eso, mezclar un poco lo que yo iba haciendo. Y como decía Lo, a veces es una criatura que empieza a crecer y a mutar por sí misma, porque el contenido también se fue condicionando en lo que yo quería ir mostrando, con lo que me iban pidiendo, con cosas que uno veía que iba generando buen feedback, y eso también se tradujo en contacto con otros canales y otra gente, y eso empieza a crecer, y, y bueno, con ganas de hablar de ese tema. El tema de Masters of the Universe es bien principal en el canal, entonces las figuras que coleccionaba y estaba saliendo Masterverse, entonces hablar de eso,
son en general varias líneas, un poco entre 80 y 90 las que colecciono, y Wow. era hablar de eso, y es cierto que de repente, bueno, a ti también te debe pasar, que la cosa crece y también es un ente en sí mismo, y el algoritmo y todo, y uno mismo empieza a tener esa necesidad, oh, quiero hacer un video de esto, quiero hacer un video de esto otro, y la misma comunidad que se va generando externa con otros canales y también con la gente que empieza a aparecer en los comentarios y todo eso, fue una sensación bien novedosa para mí, ese tipo de feedback con gente, porque yo lo tenía con el cosplay, con el Instagram, en las convenciones y cosas así, pero compartir con esos intereses en común con gente que no había cómo tener contacto. Entonces, por ejemplo, bueno, en tu caso, que estamos a una distancia monstruosa con los chicos, no sé, de Mundo Master o gente de México Sí. y cosas así, y me fui entusiasmando, me fui gustando, a pesar de que es harto estrés producir estas cosas, me gusta mucho estar en contacto y estar produciendo, y algo que hemos dicho en montones en otros programas y todo, que es la forma adulta de vivir el coleccionismo. Es como juego con la figura y como estoy en contacto con esta saga de forma adulta, haciendo los videos, tomando las fotos y todas esas cosas, y haciendo los guiones. Entonces ahora no es que abra una figura, la poso y ya, sino que estoy como 2 semanas ahí con ella, la tengo presente. Y así ha sido desde el 2020 que activé el canal, ya con este formato actual que es como creativo y coleccionar. Y no sé dónde me va a llevar de aquí hacia el futuro. Muchísimas gracias por responder la pregunta a los dos. La verdad que comparto con ustedes todo este sentimiento, ¿no? Porque otra cosa no, pero todo este mundillo a mí me ha traído muchísimas cosas positivas. Bueno, a los hechos me remito, los conozco a ustedes, estamos hoy aquí reunidos con una serie de personas maravillosas, super fan de, vamos, que nos une un hobby, ¿no? De coleccionar, conversionar, hacer custom, todo este mundillo. Recordemos también que el amigo Nigredo es muy fan como yo del universo de Warhammer 40.000. O sea, tenemos muchísimas cosas en común para compartir Sí. ¡oh! ¡Madre mía! Acá, Figurón. encima Decía mío, Toby, sí acá señor. encima está todo lo de Warhammer y... De hecho, Sí, yo conocí a Nigreo ahí, po, jugando sí, el Warhammer. lobo también es Warhamero. Y Sí. Qué bueno, pues es mira, un, no es un sabía ese hobby muy detalle. longevo en mi vida, sí. Mira, pues Hoy, me la apunto. Sí qué señor. niña más. Oh, Sí. Un no, saludo a a mi lo que señora me... esposa ahí que Un está en poco el para chat. terminar lo que vendría a ser esta pregunta, pues sí, efectivamente, es lo que tiene, ¿no? Yo también se lo estaba diciendo antes en el backstage al amigo Alfredo, al amigo Lobo Collector, antes de que vinieras tú, amigo Negredo, que yo en la medida de lo posible todos los fines de semana, sábado o domingo, el día que sea, me obligo a abrir una o dos figuras, sacarlas del blister, disfrutar, tal, verlas, sacar fotos, dioramas, o simplemente por darme el capricho de voy a abrir esta para jugar propiamente dicho con ella, ¿no? Analizarla y mirarla, ¿no? Que de eso se trata también, ¿no? Sí. Pues bueno, un poco respondida la pregunta, vamos a la siguiente que esta trae mucho efecto nostalgia. Vamos a ver. ¿Qué recuerdos tienen ustedes de las Navidades de cuando eran pequeños, ¿no? Ahí en Chile, porque la verdad que desconozco cómo se celebra las Navidades ahí en Chile. Supongo que más o menos como en todo el mundo, pero me gustaría que hablaran un poco de ello. Si tienen alguna anécdota, algún recuerdo maravilloso que digan, tengo este recuerdo de X Navidades que me regalaron, yo qué sé, el Castillo Grayskull o cualquier historia de esa, sería interesante que lo compartieran aquí con la gente. Empieza tú, amigo Alfredo. De Navidad, sí, mira, me acuerdo de que me llevaran como a la plaza o al parque después de cenar, a esperar al viejo pascuero, se le dice en Chile, que es Papá Noel. Sí. A esperarlo y mirar las estrellas para que pasara, entonces veíamos alguna estrella más grande, bueno, y llega el viejo y te llevaban de vuelta a casa a ver el árbol y estaban los juguetes. Esa magia siempre existió en mi casa, hasta grande. No tan grande, pero hasta grande. Hasta que un primo me dijo que no existía el viejo pascuero. Me dijo, mira, ves el closet ahí arriba y Oh, están tus juguetes, y ahí se acabó toda la magia. Pero me acuerdo un año que me regalaron a un cazafantasma, a Peter Beckman, de los clásicos. Siempre habían regalos, pero me acuerdo de esa Navidad, de esa figura, porque la veía en los reclames, en comerciales, y siempre la quise, y fue
fue lindo recibirla ahí en Navidad. Pues muy bien, maravilloso. No cabe duda que lo que vendría a ser la época de las Navidades es algo que a todos, evidentemente, a toda esta generación en la cual nos formamos nosotros, es muy importante, ¿no? Porque el efecto nostalgia, los recuerdos de la niñez, de esas Navidades maravillosas. Yo tuve la gran suerte y puedo presumir de que tuve una niñez maravillosa en Venezuela, ¿no? Allí las Navidades se vivían desde octubre. Era increíble, ¿no? En los años 80. Sí, es verdad que la situación de Venezuela era muy diferente a la actual, era otra historia, no sé, llegaba la época de Navidad y como que todo el mundo se transformaba a desprender buen rollo, cariño, y era increíble, ¿no? O sea, yo solo puedo hablar maravillas de esa época, ¿no? De hecho, por esos recuerdos, soy la persona que soy hoy y hoy estoy aquí con ustedes, ¿no? Eso que esté por delante, ¿no? Pues bueno, amigo Nigredo, cuéntanos, a ver, alguna anécdota de esas maravillosas de Navidades ahí Claro. en Chile. Eso, creo, eso de después de cenar, dar una vuelta a la manzana, ir a mirar a la plaza, eso sí, lo comparto totalmente. Es Y muy chileno. no me lo cuestionaba mucho más allá de, me lo justificaban diciendo es que para poder ir rápido no puede quedarse a compartir con los niños, entonces tiene que entrar y yo decía, pero ¿cómo? Siempre que salgo, nunca estoy, siempre que yo salgo, justo toca, pero eso creo que es muy usual porque a mis primos y a todos también le hacían eso de ir a dar vueltas y de repente, uff, pero de recuerdos así, eh, los primeros que se me viene a la cabeza es, bueno, es mixto, porque se combina con un recuerdo maravilloso, pero al mismo tiempo cuando se me cayó la máscara y me di cuenta de la verdad, de la Navidad. Porque, a ver, un recuerdo bonito cuando chico fue cuando estaban pegando acá muy fuerte los Caballeros del Zodiaco, me regalaron un caballero de estos de Bandai y todo, que yo había visto en una tienda, y me lo regalaron y jugué con él hasta que se destrozó totalmente, maravilloso y todo. De más chico, porque digo, al ser no, al haber, no sé, haber nacido a mediados de los 80 y todo, cuando uno ya es un poquito más grande, bueno, aquí daban mucho He-Man en la tele y todo eso, pero las figuras ya llevaban un tiempo dando vuelta, entonces yo las figuras que tuve las conseguí más heredadas y cosas así, no como de Navidad, pero sí con Tortugas Ninja y cosas así, pero de Masters me regalaron la espada del poder, que era una espada plástica muy sencilla, pero yo alucinaba con eso y me ponía capa y todo. Las armas de Tortugas Ninjas también de plástico, y eran juguetes muy sencillos, pero que uno de chico disfrutaba mucho, como, no sé, un batimóvil plástico también súper chino, pero lo usé hasta que se rompió y me encantaban esas cosas. Y la historia que es agridulce es porque en una Navidad me regalaron 2 figuras de gárgolas que yo quería mucho. Las gárgolas acá eran lo máximo en ese año, no me Wow. acuerdo cuál era. Gárgolas. Yo quería gárgolas y me topé al ir a buscar una cosa al closet de mi papá, que yo abrí el closet y se me cayó una bolsa y en la bolsa estaban unas gárgolas. Y yo empecé a sospechar cosas extrañas, abrí la bolsa, las miré y yo, aquí hay algo que raro que está pasando. Y después en la Navidad yo abrí las gárgolas y venían rotuladas como el viejo pascuero. Y yo dije, aquí hay gato encerrado. Sí. Yo también tengo esa, sí, precisa. Sí, Qué sí. grande la neneca, Y ¿no? ahí yo, bueno, disimulé y todo porque no era el momento, tenía una hermana pequeña, entonces yo me di cuenta, yo me quedé callado y después de un tiempo dije que me había dado cuenta, dije, les confieso que me he dado cuenta, como igual inocente de niño, de haberme dado cuenta de la verdad. Pero bueno, esos juguetes los disfruté mucho, los abrí todo haciendo un poco de teatro, de, qué ilusión, porque ya sabía, pero tremenda figura, entonces finalmente fue un poco triste en el sentido de darse vuelta, que esta ilusión no es así, pero igual fue bonito por saber que son mis papás los que hacen ese esfuerzo. Y ellos se preocuparon de saber que me gustaba y fueron, entonces uno empieza a vivirlo de otro modo. Y ahora yo me creo todo el cuento de la Navidad, Papá Noel y todo, y cuando alguien sale con cosas de, no, que no existe, no, que sí que existe. Normal, claro que sí. Sí, La yo decir ilusión no hay que eso. perderla. Aquí en mi casa el viejo todavía trabaja, 24/7. Así que aquí todavía existe. Y va a seguir existiendo mientras todos creamos. Eso es lo que tenemos ahí con mi hijo, por si acaso están viendo el live.
Ok. El viejo vendrá Ay, este verdad, año. no había caído. No se preocupen. Bueno, pues vamos a, muchísimas gracias por responder la pregunta. Vamos a la siguiente, que esta también trae mucha tela, como decimos por aquí. Si les pregunto por series de animación de los 80 que les hayan marcado, ¿qué me podrían contar? Díganme 2 o 3, las que ustedes crean conveniente. Evidentemente están las típicas, pero me gustaría que me contaran alguna anécdota, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo ahora mismo aquí guardada una y de verdad que sería muy interesante saberlo por parte de ustedes. Empieza tú, amigo Lobo Collector. Bueno, obviamente He-Man a mí me marcó mucho desde niño. Lo daban todos los días, pero yo acá siento que en Chile en los 80 llegaron un poco retrasados porque yo vi He-Man hasta mucho tiempo. Entonces no sé, no del 83, yo nací en el 83, pero yo toda mi niñez estaba He-Man en la tele, He-Man en la tele. Entonces era algo que estaba siempre, siempre vigente. Anécdota, bueno, veía mucho Transformers, veía G.I. Joe, se da mucho acá también. Muchas de estas series de animación de robots gigantes, El Vengador, El Galáctico, estaban Sí, siempre tú te refieres al Festival de los Robots. al Festival Ah, de en los Robots. España también se llama el Festival de los Robots, no ¡Oh, era qué buena! No algo... sabía. No, Ah, qué no, bueno. En España no lo sé, yo lo recuerdo de cuando pasé mi infancia en Venezuela, que ahí sí se llamaba igual. Ah, sí. Y bueno, y acá, anécdotas, siempre éramos todas las... Oh, Nigreo se fue, Ahí está, volvió. Siempre Sigue, por jugábamos, favor. nosotros jugábamos, veíamos la serie y después salíamos a jugar, nos disfrazábamos de Baritec con cartones, de Robotech, toda esa onda siempre la vivimos muy de niños, muy en la imaginación, como ahora es más difícil, ahí siempre estaba vigente. Y me acuerdo de Transformers, por ejemplo, cuando vi la película, cuando Optimus Prime, estuvimos entre llorando y esperando a que reviviera toda la película. Maravillosa la película, sí. Sí, la vimos todos los primos en un living de mi abuela y fue extraña la sensación, fue como subreal que muriera alguien o un personaje que era tan interiorizado. Y Iron Man 28 me acuerdo que, no sé si te acordáis ni creo, lo daban muy tarde, entonces para mí Iron Man 28, mis viejos estaban carreteando, yo estaba despierto muy tarde, entonces veía Iron Man 28 y era como, oh, ¿qué hago tan despierto tan tarde? Y era Iron genial Man estar 28, viéndolo. weón. Sí, Me desbloqueaste recuerdos. Sí, qué bueno era, sí, señor. sí, entonces ese tipo de cosas era súper rico. Y siempre eso, la animación junto al juego, siempre vinculado, siempre lo llevaba en la imaginación después de ir a jugar y todo. Y figuras teníamos re pocas, o sea, en mi caso yo tenía figuras de He-Man, por ejemplo, segunda mano, tuve un León y un Munra que sí lo tuve de regalo, un Bootleg de Tortugas Ninja tuve por ahí. Después, cuando fui un niño más grande, 10 años, juntaba mi plata para ir a comprarle a otros niños sus juguetes. O iba a Feria de las Pulgas y compraba Transformers también. Entonces, eso me la llevaba. Y después ya empecé a gastar la plata en Los fichas. Transformers piratas, pues, los de las ferias. También, pues sí. Igual que los Caballeros del Zodiaco bootleg. Tuve un Cairo Zodíaco Putre. Eso, Pues en nada, general. pues nada, muchísimas gracias, amigo Alfredo. Por favor, amigo Nigredo, a ver, cuéntanos tu historia, a ver. De serie. Bueno, yo me acuerdo que grandes tardes las pasé viendo Robotech. Amaba Robotech. De estos álbumes de láminas coleccionables, o no sé cómo les llamarán, fue el primer álbum, uno de los primeros que tuve y que completé. Sí, El los de cromos, Robotech. barajitas o figuritas. Claro, como Sí, yo eso. lo recuerdo también. Claro, y entonces de series de 80, bueno, me gustaba mucho Robotech, bueno, obviamente el Masters of the Universe y todo, pero los daban en un bloque así juntos y estaba el Festival de los Robots, el Super Magnetron, el Galáctico y todo eso. El Galáctico en esa época me gustaba, era mi favorito, pero ya un poquito más grande, el Super Magnetron era el que más me tincaba. Sí, La sí, sí, Fuerza todos G, pertenecientes al Uy, Festival de Fuerza los Robots. Sí, G. señor, estaba Sí. el Gladiador, el Vengador, Super Magnetron y el claro, Galáctico, si mal no recuerdo. Galáctico, sí, y la Fuerza G también, amaba la Fuerza G. Era Kirk tremendo. Audaz era mi personaje favorito, segundo al mando. Segunda al mando. Segundo al mando, nervios de acero. Oye, me encantaba ese personaje. Algún día voy a hacer cosplay de Dirk Audaz. Bueno. ¿Y ustedes se acuerdan de la serie de Blue Noah? ¿De cuál? De Oh, Blue Blue Noah. Noah. Sí, era una especie, sí, la de Blue Noah salió al mismo tiempo prácticamente que, perdona que te corte, Nigredo, ahora No. sigues.
Blue Noah era una serie de anime japonesa del estilo de, por decirlo de alguna manera, bueno, es que no tenía estilo, o sea, la animación era muy parecida a la del Ah, Vengador y todas estas, pero era de un submarino que tenía que llegar a un sitio del planeta para que le pudieran poner unos cohetes para poder ir al espacio para destruir el planeta de los alienígenas invasores. Blue Noah, nave No me acuerdo. antiespacial se llamaba. antiespacial, sí. Yo no me acuerdo, la vi recién. Aquí Sí, no sí, sé si era llegó un a Chile. submarino que se convertía en Sí, un no recuerdo. portaaviones, se abría hacia la mitad y salían las naves y era brutal la serie. Blue Noah se llamaba. Ahora no, si tenía No, otro nombre, la verdad no sé. De eso yo del no la centro de vi. la Tierra me empecé a acordar de la serie de Espartaco, que Ah, esa ok, también, esa sí la también. daban acá y me gustaba mucho. Con Iron Man 28 me acuerdo que daban acá una que se llamaba Conan, el niño del futuro, que igual era anime, era animación japonesa como estilo estudio Ghibli. Era súper buena, también me gustaba. Y que ahora que me acuerdo, había una serie también como un poco futurista, media barbárica, que eran los Herculoides. Me Mm, gustaba un montón, que era de Hanna-Barbera. Y los Herculoides y... sí, sí, sí. Hanna-Barbera molaba también. sí, había una que era también como el dibujo medio parecido a la de la Fuerza G, que se llama El Jinete Sable, ¡Ay, que qué buena! andaban Ah, unos caballos Silver Rider, robots, creo que se un llamaba. caballo y robot. O sea, Sí, qué mejor sí, que Sí, sí, eso. sí. qué Sí, buena sí, esa. sí, sí. A mí me da que ahí se copiaron un poco de los Guardianes de la Galaxia, de... Sí, Galaxy ¿Sabes a cuáles me Rangers. refiero? Los Guardianes No, de la Galaxia, que tienen un opening maravilloso, una de las mejores bandas sonoras bajo mi humilde punto de vista. Y bueno, para ir terminando esta pregunta, voy a poner mi humilde opinión, porque claro, como todos ustedes, yo también viví esa época maravillosa en los 80 en la que en Venezuela, por ejemplo, habían 4 o 5 cadenas de televisión, a cada cual mejor, si es verdad, las cosas como son. Había muchísimo sábado y domingo, yo me levantaba a las 7:30 de la mañana y hasta las 12 del mediodía estaba viendo dibujos, jugando, como que me cundía un montón el fin de semana, ¿no? Y claro, yo me explotó la cabeza, evidentemente, cuando vi por primera vez, lo tengo grabado aquí a fuego, la serie que dijo el amigo Nigredo, Robotech Macros. Yo cuando vi el opening la primera vez, me explotó la cabeza porque, claro, veníamos de ver G.I. Joe, que sí, que había muchos disparos, muchos tal, pero no moría nadie. Veníamos de ver Transformers, veníamos de ver los Gobots, veníamos de ver todas estas series maravillosas de Hanna-Barbera, veníamos de ver, pues, yo qué sé, el Festival de los Robots, del cual estábamos hablando, Mazinger y toda esta gente, ¿no? Pero claro, había un detalle que a mí me marcó con Robotech cuando veo el primer capítulo y veo que muere gente. Yo decía, pero que están muriendo. O sea, los Centraedi atacan la Tierra, que si no sé qué, la gente muriendo, y yo estaba viendo la serie y yo decía, pero nadie se acuerda de esos pobres pilotos de los Varités que están muriendo ahí. sí, Me verdad. pareció increíble. Los japoneses nos introdujeron al concepto de la muerte y a Efectivamente. unas continuidades que eran un poco medio desconocidas, o sea, no era usual en las programaciones infantiles en Occidente, unas continuidades enormes y unas sagas Mm. que no era el estilo de la época. Exactamente, y fue algo que me explotó la cabeza increíblemente. De verdad, no Goit, no Glory, como dice aquí el amigo Reble de los Es el Guardianes de la tema. Galaxia. Sí, señor. Oye, tenemos aquí, madre mía. Muchísimas Oh, buena. gracias, amigo Bernie. Madre mía, pero ¿qué estás haciendo? ¿Voy a tener que ir a Córdoba y darte un beso o qué? Muchísimas gracias, hermano. Se agradece bastante. Un fuerte abrazo. Ya hablamos después más tarde, o si no, ya mañana te llamo y hablamos un ratito, que tenemos una conversación pendiente. Muchísimas gracias, hermano. Es bueno el canal de Bernie Toys. Estoy en el baño, dice. Mande Qué captura. grande. Sí, sí, sí. La verdad que lo que provoca es, vamos, pone, vamos, de loco el amigo Bernie. Ay, mi madre, qué locura. Muchísimas gracias, amigo. Pues bueno, yo creo que ya hemos respondido esta pregunta tan maravillosa. Vamos a la siguiente. Y ya la cosa se pone un poquito tensa porque vamos a meterle caña a una de nuestras empresas favoritas, ¿no? Porque evidentemente las cosas buenas hay que decirlas, pero también las cosas malas, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de la distribución de nuestra querida Mattel a nivel mundial y, bueno, en el caso que nos afecta,
a ustedes en concreto, que son los invitados de honor, pues en Latinoamérica, en Chile en concreto. ¿Cómo está llegando el material, la distribución de figuras de acción de Masters of the Universe en general a Chile? Tú mismo, Yo, Alfredo. aparte, sí, es difícil, es difícil. No hay tanta cadencia como uno esperaría de figuras. Hay hartas figuras que todavía llevan mucho tiempo en góndola y no han salido de ahí. Y está lento, sobre todo para Origins, yo creo. Para Masterverse, yo siento personalmente que sí hemos tenido hartas figuras, no llega todo al tiro, pero llegan ofertas, se mueven páginas en línea. Así que no lo veo tan complejo, pero sí siento que tienen un problema de distribución que se está sintiendo en todo el mundo. Está impactando a la mayoría. Yo ya opté por traer ciertas figuras de fuera, que sé que me va a costar encontrarlas, traerlas. Entonces, sí, prefiero asegurar ciertas figuras. Hay otras que no, que espero que lleguen acá, que bajen un poco. Pero sí, si uno se queda solamente con el mercado nacional, es súper difícil completar o acceder a todas las figuras. Hay una que está perdida, no sé cuál es. Todavía no aparece, creo. No me acuerdo cuál era. Sí, había una wave que era pues. no sé si wave que 11. tiene a tu Glacier no llegó, y Esa, la wave que Douglas. tiene el Rey Randor estilo vintage tampoco llegó. Claro, La Esa verdad, sí llegó aquí, no esa sé sí si llegó son aquí a la misma, España. pero Entonces ahora, tenés que tirar de revendedores nomás en esos casos, claro. o traerlos de afuera. Sí, siento que Mattel, a diferencia de otras compañías, sí tiene un problema ahí de distribución bastante grande. ¿Qué opinas tú, amigo Negrero? Continúa. Es verdad que ahora, o sea, con internet nos damos cuenta de que la situación es así en el mundo entero. Todo el mundo reclama de ciertas cosas. Incluso a veces uno está viendo en grupos que son de Estados Unidos y todo, que algunas zonas reclaman que no llega nada o esto, o todavía tienen una Evil Link de la Wave 1 de Masterverse hace 3 años en un Target, y en otros lados llega todo. Aquí hay que decir que si bien también a veces se demora, algunas cosas se han saltado, ha habido un flujo semi-constante, porque sé que hay otros países de Latinoamérica que lo tienen muchísimo más complicado, y en ese sentido nuestro retail igual ha surtido cosas y digo, a lo largo del país, porque se pueden ver a veces en ciertas ciudades del norte o del sur, bueno, las distancias son grandes, pero han habido la última wave esta de Slamurai, yo la compré como en un supermercado a 600 kilómetros de mi ciudad, porque allá aparecieron y llegan. Esa está Pero llegando ahora mismo aquí a España. el retail a veces, he sabido que muchas veces hay cosas que quedan en bodega porque lo que está en góndolas no se ha vendido y nosotros estamos expuestos a la Wave 7 y la Wave 10 está en caja esperando a que salga, que es muy absurdo, y a veces algunos hemos tenido la chance de conversar con los reponedores y explicarles la situación, y en algunos momentos se ha flexibilizado. Y bueno, hay tiendas especializadas, que eso igual va distinto de la distribución oficial de Mattel, porque traen internacionalmente, pero sí me gustaría que funcionaran un poquito más como quizás Hasbro y todo, que aquí Hasbro llega a todo, y llega a todo súper rápido, hay surtido sin problema, pero a pesar de que se pueda demorar, cuando hay acceso, los precios son los de retail. Hemos podido balancear, también comparto con Alfredo, de traer de afuera, entonces a veces compro figuras acá que llegan y se ponen en liquidación versus el porcentaje extra que hay que pagar de traer de afuera, y ahí voy balanceando un poco. Pero yo sé, porque a veces hablo con gente, no sé, de Ecuador o de México, que no son de ciudades grandes y cosas así, y es muy complejo y todo lo tienen que traer de afuera, entonces que fuera una cosa más sistematizada, que yo creo que es posible, porque al menos, no sé, Hot Wheels y Barbie está muy de fácil acceso acá, en todas partes, entonces yo sé que quizás Masters of the Universe puede ser algo ya más de nicho en comparación a Barbie, pero de todas formas llegan y se agotan, entonces es una situación extendida de coleccionista. Yo me acuerdo cuando, no sé, abrimos ciertos de Masterverse como el Rey Grace, con no me acuerdo que otras figuras deluxe, y tú o el NAC de los pinches Master decía, eso nunca ha llegado acá a las tiendas, pero ustedes abrían cosas de Origins que acá brillaron por su ausencia, entonces es como que saldrá un tiraje
un barco de China, ya ese para allá, y es extraño, porque aquí habían, no sé, Leech, Leech y el Snowspout estaban pero botados. Al principio difícil, pero después millones, y en otros lados Aquí no nada. llegaron esas dos. Y es extraño, aquí ya están como al 70% de descuento porque podrían venderse en Europa, por ejemplo. O que llegue acá un Tool Lasher, por favor, uno. O dos. Totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho aquí los invitados, evidentemente. Es que el tema, hablar de la distribución de Mattel es hablar de, más vale llamar, no sé, al programa Dimensión Desconocida o a Cuarto Milenio, que es aquí en España el del amigo Iker Jiménez. Iker Jiménez. Sí, señor. Y nada, porque es muy dispar, pero ya no solo a nivel mundial, sino en concreto aquí en España, donde vivo yo, en las Islas Canarias, a lo mejor llegan cosas que después en el resto del país no llegan. Es una cosa de locos y muchas veces a lo mejor llegan cosas antes aquí y después a Madrid, Barcelona, las grandes ciudades del resto del país, pues llegan un mes después. Es algo increíble. Evidentemente, lo que está comentando el amigo Nigredo, es de loco. O sea, aquí en España, por ejemplo, no llegó el Leech ni el Trompo, lo que vendría a ser Snow the Spoke. Y después, por ejemplo, en su momento, el amigo Maibok en Puerto Rico me dijo, perdón, en Costa Rica, me dijo que allí, por ejemplo, estaban a patadas el Fisto de la línea Master, de la línea Revelation de Masterverse, y aquí en España no llegó, creo que llegó una unidad muy poquito, y después, por ejemplo, yo lo tuve que conseguir en un evento aquí en Madrid, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando es una cosa súper extraña el tema de la distribución. Los motivos, yo creo que son problemas logísticos que ya se nos escapan y que evidentemente yo creo que Mattel está claro que tiene que mejorarlo si quiere que la línea siga triunfando. Yo, a nivel personal, no me puedo quejar porque evidentemente todo lo que tengo en lo que a Origins y Masterverse se refiere y New Eternia, he tenido la gran suerte de comprarlo en tienda física. O sea, no he tenido esa necesidad de hacer compras online, ¿no? Y si no, lo que hago, voy a la tienda local de mi zona y lo mando a pedir a través de una tienda que me sale a lo mejor un poquito más caro, pero tengo la opción de verla en mano y seleccionar, ¿no? En todo caso, estamos de acuerdo en que la distribución de Mattel es malísima, tiene que mejorar muchísimo, sobre todo su producto estrella, que creo que es uno de sus productos estrella, con permiso de Hot Wheels, ¿no? Todo se ha dicho, está claro, al igual que Barbie. Pero yo me atrevería a decir que es su tercer producto estrella, ¿no? O sea, no sé, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. Yo creo que ya hemos aportado nuestra opinión respecto a la distribución de Mattel. Y la siguiente pregunta dice así: ¿cuándo empezaron a coleccionar y por qué, no? Un poco así de forma resumida, a ver, ¿por qué? ¿Qué motivo? Yo creo que en la medida de lo posible, yo creo que ya lo explicaron en alguna pregunta anterior, pero bueno, brevemente, ¿cuál fue el motivo por el cual que les llevó a decir, voy a empezar a coleccionar esta línea? Empieza tú, amigo Alfredo. En mi caso, es cierto que de chico no coleccionaba tan, pero sí buscaba tener figuras. Pues. Incluso cuando me las podía comprar yo, también iba. Me acuerdo cuando compré un G.I. Joe estaba más grande, de G.I. Joe Extreme, también junté plata, fui por él. Y así empezaba a picar algunas cosas. El Batman Forever también fue cuando salió la película, fui y me compré uno. Pero muy, muy cherry picker, así como de algunas cositas. Pero siempre tuve cosas, pero cuando salió Classic, me di cuenta muy tarde, muy tarde que existía la línea He-Man. Empecé a buscar figuras ya para tener como las que me gustaban, los personajes que me gustaban. Y yo creo que empezó a detonarse más ese coleccionismo de la línea en sí. Masterverse Classic tengo muy poco, pero fue lo que alcancé a conseguir en buen precio. Y de ahí empecé a completar como grupos de figuras. Por ejemplo, Tortuga Ninja NECA tengo los principales, los malos principales también, y voy armando como esos hilos de colecciones. Pero por ahí partió, yo creo que fue clásica. Antes tenía puras cosas distribuidas por todos lados, guardadas por acá, guardadas por allá, pero sin el afán de exponer, por ejemplo, o de completar, Eran cosas que encontraba y las compraba, ¿no? Yo creo que partió ahí con Classic. De antes yo creo que sí era coleccionista, pero más que nada era un niño que jugaba con juguetes, ¿no?
quería tener sus juguetes también. Lógicamente. Muchísimas gracias. Te toca, amigo Nigredo. Pues yo también, sí, antes, más de niño, también era una cosa salpicada entre las cosas que me gustaban, pero sí era sido a comprarme figuras con mi propio dinero, cuando se podía. Cuando era niño tenía un negocio y vendía cartas Magic en el colegio y ahí financié y me compré hartas figuras con eso. Millonario. Oye, tener Magic cuando niño da pasta. Sí, pues Cuidado, sí. que el universo de Magic es algo realmente de loco. Estoy Sí. alucinando con el tema este del Señor de los Anillos, ¿eh? Oh, qué preciosas esas cartas y es una locura. Están muy bonitas. Sí, a ver, cuando chico, de tener una cantidad más o menos que uno pueda decir y que me preocupé, con los Caballeros del Zodiaco llegué a tener bastante, entremezclando entre unos pocos originales, unos que eran como bootleg de buena calidad y unos bootleg horribles, pero tuve mucho, y yo disfrutaba mucho, eran bonitos igual, y ahora creo que valen su poco de dinero. Coleccioné algo de los motorratones y todo, pero a lo que se llama como coleccionismo, como lo entendemos ahora, cuando ya tenía como más o menos 12 o 13 por ahí años, conocí a Spawn. Me compré un cómic de Spawn porque lo vi afuera del colegio en un kiosco, la portada me llamó y empecé a coleccionar esas figuras y ahí empecé yo a comprar como por mi cuenta, si me daban algo de dinero por cumpleaños y cosas, y empecé a comprar figuras de Spawn y todo eso, pero mi colección más grande fue cuando más o menos como en esa misma época, me acuerdo, era en 1997, que en un programa acá de la tele mostraron una introducción al hobby de Warhammer, y a mí me volvió loco eso, Ay, sí, qué y se tontera. convirtió en mi cosa principal desde esa época, y ahí en Navidades, cumpleaños y todo, entonces mi colección de Warhammer es grande porque en un momento era mi principal hobby, mi principal colección, y todo mi dinero se iba a eso, y de repente una que otra cosa. Ahora, claro, ¿con qué otras figuras? Bueno, lo de Spawn, y después, años después, me puse a coleccionar figuras de Alien y cosas así, porque me gusta mucho la franquicia de Alien. Cositas dispersas de Alien, empezó a llegar un Predator, otras cosas así. Y en un momento me puse a tratar de recuperar ciertas figuras que cuando niño perdí. Entonces recuperé una gárgola, recuperé un Motu, recuperé un motorratón y cosas así. Ahora último con el canal y el COVID me potenció el coleccionismo a niveles estúpidos, porque encerrado y todo uno cotizaba, vitrineando, y compré muchas cosas. Y claro, bueno, ahora Masterverse, Moto y Masterverse es lo principal, pero también estoy metido con las gárgolas. Sigo con Spawn y Alien y Predator y ese tipo de cosas. Y para Genial. complementar, que tenéis mucha razón, pues yo, al final uno coleccionaba sin darse cuenta, coleccionaba álbumes de lámina o estampillas. Sí, también. Todo lo que salía en las papitas fritas, Muchos cómics coleccionados. cómics, todas las promociones de tazos, por ejemplo, que eran de plástico, cartitas también, y Warhammer, pues si cuando tú tenías Warhammer te empecé a armar tu unidades, tu escuadra, y coleccionáis figuras. Y es un no parar, porque quiero este tanque, este segundo tanque, y estos Sí. que son de 5, pero si juego con una tropa de 10. Sí, Warhammer ha sido mi colección. Yo creo que es mi colección más grande. Bueno, es que el universo de Warhammer podríamos estar hablando aquí horas y horas, y lo bueno que tiene ese universo que lo puedes disfrutar de mil maneras, conversionando, pintando, jugando lo que es el juego en sí de mesa, que es un wargame, pintando, conversionando en sus videojuegos, coleccionando sus figuras de acción, coleccionando sus codes, los ejércitos, en fin, leyendo sus novelas de la herejía de Horus, que me parecen fantásticas. En fin, podríamos estar hablando aquí de Warhammer. Ni qué decir tiene la nueva caja, amigo Nigredo, que me pareció vértela ahí. ¡Ay, Leviatán! ¡Sí, señor! Sí. Tremenda 200 caja. euros vale aquí. ¿Cuánto? 200 euros vale aquí. Aquí está más o menos sí, como lo mismo. Ya armé dos figuritas acá. Sí, señor. Ay, Uno de Espera. exterminador de los nuevos y un apotecario, ¿cierto? Es que yo siempre he Vale la jugado con pena el marines del exterminador nuevo, caos. ¿no? Ponla. Ahí está. Siempre he jugado con Madre marines del mía. caos, pero mira, ayer estaba pintando, tengo todas las uñas sucias con acrílico. No pasa nada. Ahora quise coleccionar un ejército de Space Marines, entonces
bueno, tengo ya varios porque ha sido mi proyecto de este año, pero siempre he jugado con cosas de Marines del Caos y demonios y todo eso con cuernos. Qué ¿Qué bueno. ejército? No. ¿Qué ejército de Marines? ¿Qué Templarios facción? negros. Eso. Yo fui templario negro al principio. Y Yo también me empecé, pega porque en tercera edición eran el ejército visible, los templarios Sí, negros, po. y el arte era muy bonito. Y cuando dije, voy a hacer unos marines, y me acordé al tiro. Cuando yo recién entré a Warhammer eran los templarios y todo. Y entonces, Sí, bueno, aparte son los más malos, los más decadentes y los más fanáticos. Dije, ya, esos, los peores. ¿Cachai? Yo me cambiaron a, lobo ahora. a Lobo mí, He paciente, visto tu sí. ejército. Sí, lobo no, de paciente. También es un Warhammer ejército 40.000, longevo. yo empecé con los Necrones, que me parece Mm, maravilloso eso de resucitarlos, ¿no? Regenerarlos con una tirada de 4 o más. A mí me explotó la cabeza, me parecía maravilloso. De hecho, yo tenía horrible. amigos. Era un dolor de cabeza Es horrible Sí. jugar contra pelear contra Necrones. Necron que revivían todo Sí. el rato. De hecho, yo tenía amigos que no querían jugar conmigo porque, claro, yo tenía 2 monolitos y los ponía y decía, ¿en serio vas a jugar con los 2 monolitos? Y no querían jugar conmigo. Bueno, en fin, lo dicho, podríamos estar aquí hablando horas del universo de Warhammer 40.000 y me lo apunto en la agenda porque para el siguiente en vivo, yo creo que teniendo en cuenta que es un hobby que tanto nos apasiona, yo creo que es digno de dedicarle algún en vivo más adelante cuando tengamos más tiempo, ¿eh? Les tomo la Estaría palabra, ¿eh? bueno. Estaría bueno. No, claro. Para hablar de Warhammer, Feliz. nada más. Si fuera para hablar, porque así, claro, lo tengo preparado y te puedo mostrar miniaturas pintadas que tengo Perfecto, sí porque esas señor, son las que tengo lo de vamos ayer. armando, como quien dice, Súper, sí. lo vamos organizando para más adelante. Pero Ya ¿tú tenemos el sigues grupito jugando? creado, o sea que genial. ¿Tú sigues jugando Warhammer, Rico? No, jugar no. Yo ahora mismo lo que hago es pintar. Ahora mismo es que, a ver, ¿qué te puedo mostrar? Lo último que he pintado así, a ver si lo puedo poner por aquí, para no desviarnos mucho del tema, muestro esto y acabamos. Ujú. A ver, ahí está. Esto es lo último que he pintado. Wow. Deadgar. Está Sí, genial. señor. De ahí, Genial. del dios Norgel. Está muy bueno. Tengo aquí. Estas miniaturas son de las que venían en la caja de iniciación, que era pequeñita. Entonces los aproveché. Claro, esa. Son muy buenas esas figuras. Tienen un montón de detalles. Un Sí, y después son figuras montón de muy tentáculos. agradecidas. Son muy agradecidas con que le hagas 4 tonterías, lucen bastante. Y la verdad que muy contento con el resultado. Y esto es lo último así que he pintado. Súper. Pues Muy bueno, bueno. vamos a seguir, que si no nos desviamos del tema. Y esta Hay varias pregunta, preguntas en el chat, parece. a ver si por aquí, Ah. vamos, sí, habían 2 preguntas, vamos a responderlas. Tenemos aquí al amigo Matías Lobos, que Hoy, mi también está hermano. saludando. Saludos, hermano. Sí, señor. Y tiene un orco en su Sí, foto. él Ahí juega hay con otro enviciado. orco. Sí, juega con orco. Qué bueno. Nack también es Warhammero. Po. Sí, 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 tanto. Ese es otro que debería, Tienes igual que lo fichamos invitarlo. para el siguiente en vivo, entonces ya puede ser una locura nosotros 4 aquí hablando de Warhammer. Puede ser, Mostrando miniaturas. vamos, Estaría bueno. apoteósico. Víctima de Warhammer. Sí, señor. Vamos a saludar a aquel amigo Iván Plasencia, a ver si encuentro las preguntas que dijeron aquí los amigos. Aquí está. El Wirlock. Sí. Whirlock. Grande, Pregunta Wirlo. para los invitados. ¿El que ahora sean coleccionistas se debe a que conocieron a alguien coleccionista que les motivó? ¿Algún familiar, amigo o conocido? Empieza tú, amigo Alfredo. No, yo creo, como comentaba, fue como que desde que estos álbumes que uno coleccionaba, Warhammer, que empezáis como a armar tu ejército y tener todas las miniaturas, las variantes y las gamas, cuando uno encuentra una línea que le gusta, vais adquiriendo esas figuras de la línea y te vais haciendo tus grupitos. Como, no sé, Thundercat. Hoy día yo no me compré todo de Thundercat, no me lo voy a comprar todo tampoco, pero sí colecciono los que más me gustan, los que son más representativos para mí de la infancia. Entonces por ahí uno se va armando esas colecciones, que al final colecciones es como un grupo de cosas. O pueden ser colecciones de muchas cosas diferentes también, pero no, yo creo que va por... No, como cuando niño me gustaban tanto las figuras y me marcaron porque jugaba hartos con ellas, yo creo que ahora quiero tener figuras para coleccionar y atesorar y jugar. Entonces, por ahí. Genial. ¿Y tú, amigo Nigrego? Bien.
No tengo recuerdo claro de haber sido motivado con otro porque el contacto de cosas de niño era eso, con los álbumes, con los tazos y eso que tenían mis otros compañeros de colegio. También coleccionaban figuras de otros, pero ninguno, y ya un poco más grande, que era netamente coleccionista, y ya gente que compartiera tu gusto así, tan potente, fue cuando uno empieza a armar estos grupos, que fue lo mismo con el hobby de Warhammer y todo, otra gente coleccionando, pintando, en el mismo rollo de tratar de jugar el juego y eso. Entonces mi cosa con las figuras era más personal, porque ya en la adolescencia todos los otros estaban ya en otras cosas, entonces, y yo seguía comprando figuras y también un momento a veces uno se pone medio estúpido y oculta esas cosas cuando es más adolescente, porque claro, no va a estar tratando de invitar a salir a una chica y de mostrarle, mira mi colección de Spawn, pero yo seguía lo seguía comprando, pero yo estaba en otro, que la música y cosas así, cosas que también me gustaron y también me pegaron. Pero no, de comunidad, las primeras fueron así cosas con Warhammer o los juegos de rol. Ahí también tuve harto contacto con gente que también era fanático de Star Wars o de Dungeons and Dragons y cosas así. Y eso de grupos de gente ñoña que se junta a hacer algo dentro de una... Eso fue como ahí, con los juegos de rol y cosas así. Las figuras ya han sido de grupitos, ha sido una cosa más de adulto. Qué bueno, qué bueno. Pues por la parte que me afecta, para responder aquí al amigo Wirlock, yo siempre, entre comillas, coleccionaba indirectamente, pero ¿qué pasa? Que en el 2004, 2005, ay, el amigo Nigredo se nos fue otra vez. A ver si vuelve. Ahí está. Vuelve, no sé. Se desactiva Ahí automático está. por reasons. Bueno, pues en resumen, para no alargar mucho, yo de siempre he sido fanático, siempre me gustaba el tema porque siempre tenía el efecto nostalgia, ¿no? Por los amigos de la niñez, del colegio y demás, por la zona donde paraba mucho, donde estaba siempre pues en la calle con los amiguitos, ¿no? De la zona, ¿no? Pero sí es verdad que en el 2004, si mal no recuerdo, 2004, conocí a un grupo de amigos, desde aquí les mando un fuerte abrazo, amigos gracias a un foro de internet, cuando los foros de internet de coleccionismo de Nueva Dominion, no sé si se acuerdan de ellos, ahí fue Eternia Nueva Dominion, Casa Slaughter Nueva Dominion, Cybertron y Santuario. Todos ellos pues pertenecían pues uno a G.I. Joe, otro Caballero Zodíaco, otro Transformer y otro Master of the Universe, ¿no? O Amos del Universo. Y entonces, pues a partir de ahí me di cuenta de que había una comunidad a nivel nacional e internacional de coleccionistas que pensaban como yo y ya el resto es historia. Hasta tal punto que muchos de ellos hoy los considero grandes amigos. Pues bueno, vamos a la siguiente pregunta que dice aquí el amigo Rebel. Pregunta para el grupo. ¿De qué os hubiera gustado que hubieran hecho figuras de acción, entiendo, en vuestra infancia? Pues buena pregunta, ¿eh? Porque yo la verdad, yo juraría que de todas las series de animación, porque evidentemente en aquella época, como bien saben, primero eran los dibujos animados, las comiquitas o como se llamaran en el país, de donde procedan, pues siempre era el dibujo animado y después venía las olas, ¿no? Lo que vendría a ser el tema del merchandising, juguetes, figuras de acción y demás, ¿no? Pero la verdad que yo no recuerdo ninguna. De todas las que me gustaban siempre había en las jugueterías, con lo cual no tengo respuesta para esta pregunta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tú, amigo Alfredo? Yo, o sea, sí, pero tiene que ver más que cuando uno era niño tenía desconocimiento de ciertas cosas. Por ejemplo, siempre hubiera querido tener que me lo hice en algún momento así como con plasticina, el Vengador del Festival de Robot. Pero había figuras. Yo tenía desconocimiento porque en pero Chile no llegaban. No tenía. Entonces, sí, ese tipo de cosas me pasaba mucho cuando niño. Como que me gustaría haber tenido, ojalá tener estas figuras. Y después más grande, sí habían figuras. Por ejemplo, los centuriones yo no sabía que había cuando chico figuras. Después más adelante, en el tiempo creo que habían reclames de figuras y empecé a dar cuenta, pero al principio era genial, lo hacía con plasticina también y cosas así, con Playmobil, por ejemplo. No, pues yo sí me acuerdo de todas, por lo menos de las 4 principales, que era Master of the Universe, G.I. Joe, Transformer, incluso los Gobots. En Chile no sé, pero yo recuerdo que en Venezuela había muchos bootlegs, ¿no? De todo lo que vendría a ser los super robots, ¿no? Mazinger, el Vengador,
los grandes estos que se llamaban los Shogun Warrior. En fin, no sé, pero sí es verdad que yo puedo presumir de tener buenos recuerdos de todo, de los Gobot, que yo los llamaba los primos hermanos de los Transformers, o sea, de Star Wars, por supuesto. O sea, yo la verdad que ahora mismo no recuerdo unos dibujos animados que yo diga, pues de estos dibujos no había juguetes. Me acuerdo que había juguetes de Max, incluso de Hanna-Barbera, de Tony Jerry, Correcaminos y todos esos, ¿no? Sí, yo creo Tú, que eso, sí, Festival de los Robots era lo que uno no tenía como en el radar en esa época, en mi caso. claro. Yo creo que ¿Tú qué dices, amigo Negrero? me sumo a esas palabras porque poniéndome en el punto de vista de esa época, yo de chico decía, oye, pero yo quiero figuras de Robotech, cosa que sí existían, pero no, era algo que No no salía, llegaron a lo eso no mejor. salía en la televisión, tenías que ser más adulto o estar en una cosa más especializada, más decente. Yo no tenía idea, porque de lo demás, de Tortuga o G.I. Joe o de Star Wars y todo eso había. Entonces, pero sí, claro, y en las cosas del Festival de los Robots, me hubiera encantado tener, no sé, un Super Magnetron o figuras de la Fuerza G, que eso sí que yo creo que no vi después como en figuras usadas y todo, que esas cosas sí estaban, pero era difícil para un niño tener acceso a eso, a menos que tu papá fuera muy ñoño y fuera fanático de eso, no había cómo. Entonces, eso, o sea, me hubiera gustado tener... pero sí habían robots de esos, de bootlegs. Había muchos robots de bootleg con bootleg de Transformer que sí tuvo, bootleg de robots que no tenía idea de qué eran, pero ahora haciendo memoria creo que eran bootleg de figuras como de Gundam que vendían por la Gundam, sí. arquitectura. Pero para mí eran robots que se transformaban en cosas. Entonces tuve una que se transformaba en avión, pero no era un Baritech ni nada de eso. Pero después me di cuenta que, claro, que sí existían, porque de repente, no sé, el hijo de alguien que trabajaba con mi papá, que tenía, no sé, 10 años más que yo, y tenía un Baritec, y ahí supe, oh, esto sí existe, y él lo tenía, pero lo Sí, tenía eso abierto, pasó. todo jugado, Claro, a lo mejor entonces, se lo trajeron de importación. esa puede ser, claro, otra alternativa. A mí, pero de chico, o sea, tuve tortugas, tuve caballeros, tuve unos pocos motos, de lo que yo veía, tenía contacto, y esa serie japonesa era lo que no había, de fácil acceso. Genial. Pues bueno, yo creo que está más que respondida la pregunta aquí del amigo. A ver, que la quito. Ok. Mira, ahí Joseph en el chat dice que hacían falta figuras del Capitán Futuro. Y eso sí que yo no sé, Eso sí es debe verdad, haber sí. un juguete japonés que se haya, pero yo no Pero he la nave no visto, estaba, no tengo recuerdo. o sea, yo no tengo recuerdo tampoco, pero más grande creo que supe que estaba la nave del Capitán Futuro. Porque había Ah, pues como que mira, yo por había. ejemplo de esos, del Capitán Futuro, sí es verdad que yo no me acuerdo ver Yo no nada. me Eso acuerdo sí, en figura. de verdad. Ahora, claro, A un ver, modelo de armable y los, cosas debe haber, sí, pero... de lo que pregunta el amigo Joaquín, de los Galaxy Rangers hicieron figuras, sí, sí las hicieron. Si mal no recuerdo, eran del tamaño grande, escala Barbie, si mal no recuerdo, ¿eh? O un poquito más pequeña. Pues bueno, seguimos, que nos quedan un par de preguntitas muy interesantes. A ver. Típica pregunta que se le hace a todos los coleccionistas. ¿Coleccionan en blister? ¿Los abren? Las dos cosas. Polémica. Empieza, amigo Alfredo. No, yo la abro. Sí, para mí el coleccionismo tiene mucho que ver con jugar con la figura y con tocarla, articularla. Cuando chico yo me acostaba con la figura, o sea, lo ponía al lado mío, me dormía así, amanecía, esta mi figura, me iba a jugar. Es el típico, uno hacía esas cosas. Entonces hoy en día, y por el tema de las fotos sobre todo, más que los reviews por las fotos, sí me gusta abrirla y conocer la arquitectura de la figura. Sí, no. Es difícil que coleccione algo cerrado. Ni siquiera compro dos cosas para tener una cerrada o no. Hay cosas que tengo cerradas porque no tengo tiempo de abrirla todavía, pero la mayoría incluso no la abro para mirarla, ¿no? Sí. No, abierto totalmente. Comprendo. Sí. ¿Tú, amigo Negredo? Yo también soy team juguete abierto. Las que tengo cerradas son porque, por eso, por falta de tiempo, porque quiero maximizar la experiencia, entonces hago algo parecido a lo que decías tú, que cada cierto tiempo voy abriendo una figura nueva de las que tengo para disfrutarle, dedicarle su tiempo y manipularla y apreciarla más o menos como una semana o algo así. Es una locura poder decir que puedo abrir una figura semanal, pero entonces, bueno, sí. Mucho presupuesto que se dan esto. Pero sí, no compro
cuando compro dos figuras no es para mantenerlas cerradas, sino que es porque quiero piezas y porque quiero transformarla, porque sé que la voy a cambiar o la voy a repintar o le voy a hacer un cambio, o sea, la voy a customizar. No en general para mantenerlas cerradas, y tengo algunas que ya llevan tanto tiempo que yo sé que muchos me dicen que sería un error que las abriera, pero que a mí me gustaría manipularla y todo eso. Yo creo que lo voy a terminar haciendo igual. Entonces, tengo, no sé, unas de Classic que debo haber pagado como $150 por ella, y yo creo que las voy a abrir igual porque De eso se solo se trata. vive una vez. A mí me pasó con Total. un Merman, me salió súper caro, en blister cerrado Sí, y todo, y que lo abrí, filo, no importa. sí, Pues esa es su genial. Ultimate de Super 7 de Moto. Ya algún día los voy a abrir, Me pero pasa igual con las que tengo ahí colgadas detrás. Sí. claro, es que tiene que ser un momento especial cuando uno la vaya a Exactamente, abrir. que te nazca y la veas y digas, te apetece, que te salga del corazón y decir, ahora es el Sí. momento. No, claro. Trato de eso, que a veces el espacio es una cosa difícil, entonces a veces también invierto o de a poquito en exhibirlas de forma bonita, pero en general mi idea es tener todo abierto. No, ninguna figura, no me voy a ir de este mundo y alguna va a quedar cerrada. Eso no va a Eso pasar. está claro. Pues bueno, chicos, pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a cambiar radicalmente. ¿Qué les parecen las figuras de G.I. Joe Classifique series de 6 pulgadas de la línea de Hasbro? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué de la empresa? ¿Tienen alguna? ¿Cuál es su favorita? Empieza tú, amigo Alfredo. A mí, sí, esto me agarró en pandemia Classified. De hecho, fue de las figuras que compré para sacarle fotos. Ahí partí sacando fotos muy amateurmente. Y a mí me encantan. Encuentro que es una edición de figura, eh, una interpretación muy buena a lo que eran estos personajes antiguos. Entonces, lo encuentro genial. Alcancé a tener como 6 o 7. Mi favorito que alcancé a tener fue Major Blood, que le hice como un review porque lo encontré tremendo. El esculpido de la figura es increíble. Pero por temas de tiempo, presupuesto, espacio, tuve que congelar esa serie. Yo veo ahora los reviews, te veo a ti en las noticias y disfruto un montón con la serie porque siempre me gustó ella yo, pero ya no tengo abierta esa. Siento que se expande mucho y se te arranca de las manos, pues son demasiadas líneas. Algo tenés que Te empezar. comprendo, te Me comprendo. pasa lo mismo con Black Series, también la corté un poco, la dejé más atrás. Van saliendo cosas que son más icónicas y que sí las voy a ir teniendo, pero hasta el Vamos, momento. que con el tiempo te has vuelto más selecto con estas colecciones. Pasa, sí, a mí me Te pasa eso. comprendo. ¿Tú Sí. qué opinas, amigo Nigredo? ¿Qué te parecen estas figuras? ¿Tienes alguna? De esa línea de J. Joe no tengo, por lo que decía Alfredo, de que a veces hay que tratar de contenerlo y enfocarse en otra que quieres completar más, pero sí he acompañado amigos a comprar, las he visto abiertas en sus colecciones, a veces en Instagram, y me he enterado de hartas nuevas cuando tú haces esas revisiones de noticias, y creo que la escala le hace muy bien a esta línea porque los detalles explotan y se aprecian muy bien. Entonces, en modelado y pintura son muy bonitas. Entonces, creo que es un acierto de Hasbro haberlo hecho con ese modelo, con esa escala, porque al menos a mí me gusta mucho eso, como en ya 6 o 7 pulgadas, que otro que está perfecto para poder apreciarlo muy bien. Así, entonces, entre los reviews y fotos y cosas así, eso ha sido mi contacto, y siempre creo que se ha hecho un tremendo trabajo en la escultura y en la pintura de esas figuras. Y la presentación es muy bonita. Bueno, cuando tienen la ventana, cuando venían con la ventana, Sí, la burbuja con la transparente. mica, Ujú. con el Sí. arte, era muy llamativo. Estuvo a punto de caer, pero decía, pero enfócate. Sí, Claro, que es es, complicado, que es no puedes complicado. comprártelas todas, entonces ya coleccionando 4 o 5 líneas, como que esa y Star Wars, digo, ya, déjalo ir, déjalo ir. Sí. Pero Pero yo son preciosas. Sí. no sé qué le parecen las otras, las de Super 7. Creo que las de Classified son superiores para mí. Siento que es que tenga más detalles, que sea más realista versus la Super 7, que son como más cartoon. Me ganó Totalmente de mucho más acuerdo, sí. la de Classified, No, sí. ahí creo que en Classified es mejor, pero creo que en esta línea, ese realismo, toda esa textura que está ahí puesta, Ujú. mejor que el look cartoony para esa línea.
versus Sí. otras que no sé. Los Silverhawk Cartoony se ven espectaculares, pero los Sí, G.I. Joe sí, esa sí está muy bien. funcionan mejor con realistas. Sí, sí, lo malo de Super 7 que hacer entre comillas una empresa pequeña, sus productos se encarecen más, pero las figuras, la gran mayoría están bien. Pues nada, genial respuesta, maravillosa. Yo qué voy a decir de G.I. Joe Classifique Serie que no haya dicho ya. A mí me fascinan, o sea, me parecen geniales. Tengo aquí uno de mis favoritos, que es ni más ni menos que Stalker. No, Y está muy bueno. es que, vamos, ¿qué les voy a comentar? Me parecen sublimes, sublimes. Y bueno, vamos a seguir. Y yo creo que la siguiente pregunta creo que les va a gustar porque pertenece evidente a esta línea que tanto nos apasiona, que es Master of the Universe Origin. Quiero que me hablen un poquito de la montaña serpiente, qué les parece, qué esperan de ella. Yo creo que ya hemos hablado largo y tendido sobre ella, pero un breve resumen, opinión personal, ¿la van a pillar, no la van a pillar? Empieza tú, amigo Alfredo. Yo desde que me llegó el castillo, estoy esperando la montaña. Es que siento que... sí, Todos igual. yo creo que la vi cuando chico, muy de lejos, quizá en alguna tienda. Nunca jugué con ella, pero sí encuentro que es uno de los playsets más bonitos de juguete en general. El Sí, sí, castillo sí, por obviamente supuesto. va ganando, pero siento que sí, necesito tenerlo. Entonces vamos a esperar. Ahora que salió, siempre esperé que Origin la sacara. Cuando salió en Classic también fue una locura. Siempre mirándola de Sí, de lejos porque Super el 7, presupuesto era demasiado... muy caro. Sí, era muy caro. Entonces, Sí. pero sí siento que es un más para el coleccionista de Origins. Así que Hay que tenerlo estamos sí o esperando. sí. Sí, ¿Tú qué estamos opinas, esperando. amigo Nigredo? Sí, la montaña creo que es algo que hay que tener sí o sí. Definitivamente la voy a comprar y aunque sepa que cuando pasen 6 meses y todo va a estar más barata o en Verdad. promoción, Eso nos yo pasa a voy a todos. pagar el full price porque la quiero el día uno. El minuto Me uno. gusta mucho el diseño. Yo no jugué con ella cuando chico. Sí, el castillo, con ese tuve contacto, pero no con la montaña, pero la conocí después y la encuentro precioso. El diseño es bonito en general. Te hablo de la vintage y ahora la versión nueva. Me gusta mucho la cantidad de jugabilidad que le han agregado. Esto del el pozo ese de material radioactivo, no sé, que con la capacidad de poder sacarle el torso y ponerlo como que está cayendo y el calabozo, todos esos elementos distintos para poder jugar bien, que no tenga micrófono a mí no me preocupa porque estéticamente la encuentro que está bien y de las promos a las fotos finales, no los render y todo, creo que salió mejor pintada que lo que se mostró al principio, así que creo que para alguien cualquiera que esté coleccionando Origins, sí, es una pieza tan épica y icónica que tiene que estar uno al lado del otro si es que uno tiene la posibilidad de adquirirlo. Sí. Ahí tocaste un buen punto, que el tema del action feature, como la acción Action jugable. Feature. Action feature. Sí, que a mí personalmente, yo entiendo que para el público que va ahora orientado, que es para nosotros, nos puede doler que no los traigan en general, pero igual se entiende que no me resta tanto, siento yo. Y en este caso el micrófono, sí, yo entiendo Claro. que no vamos a estar de rodillas hablando por el micrófono, nosotros, coleccionistas. No. Yo Para la verdad que yo no foto lo y echo de menos display, tampoco, ¿eh? Sí. claro, para Yo no lo foto y echo de display menos es más para nada. interesante que tenga más opciones de Exacto. configuración, que abrir el calabozo acá, que darle vuelta a esto. Entonces, todas esas articulaciones y micro escenas que tiene, creo que para un adulto le saca más partido que el micrófono, por ejemplo. Sí, exacto. Totalmente de acuerdo. Vamos a responder aquí a la pregunta que dice el amigo Mario Ramírez. Saludos de Costa Rica, un fuerte abrazo a todos los amigos de Costa Rica. Una reunión maravillosa. ¿Cuál es el diseño que más les gustaría ver en Masterverse? Empieza tú, amigo Alfredo. Ay, qué difícil, no alcancé a pensar. A ver, Oh, sí. en Masterverse. Es que mi Entiendo personaje Masterverse, favorito, Revelation, New sí, Eternia, entiendo que todas esas. mi personaje favorito ya están en Masterverse. Ah, pues mira. Sí, ¿qué puede ser? Hmm. De Revelation, la placa madre. Siento Ah, que mira, genial, sí. ese personaje que salió al final
Me quedé con ganas de ver más. De hecho, lo convertamos con Nigredo, o lo comentó Nigredo, pero siento que ese personaje en figura va a ganar un montón. Deluxe Totalmente de acuerdo. Oversize. Sí, 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 sí. sí, sí. Veo más vehículos, por ejemplo, en Masterverse. Más vehículos, o vehículos, creo que no tenemos ni uno. Entonces, tener algún vehículo más grandote Estaría sería bien. genial. Sí, pero no han sacado casi todo. De hecho, Mm. sí, no. Sí, Panther. ¿Cuál, Necesito Panther. cuál te sí. gustaría a ti, Nigredo? Cuando estaba pensando, iba a decir, para poder como cerrar el line-up, así como el core, es Panther. Yo quiero tener un Ujú. Panther, aunque me lo repinten, Es que eso iba a pero decir que yo le pongan también, Phantom. el casco que le pusieron en Revelation, que es el de Sí, Classic, con los cuernos de carnero. Sí, yo os quiero Panther. Y qué difícil así pensarlo así tan King encima, pero Grayskull. es que... ah, O pero sea, que el otro Hay King tantos. me gustaría ver... creo que sería bonito tener bueno, no sé, si pusiera decir cualquier cosa, tener al King Hiss con diseño 2000X en Masterverse, en esa Estaría escala, bien, así, estaría bonito. bien. Que ya están saliendo casi todos. Mosquitor en Masterverse sería bonito Oh, también. sí, Sería sí. brutal también. A mí me Eh, gustaría ver, por Yo tengo ejemplo, a ese amigo Granamir. negro. Preciosa la figura, ¿eh? Me gustaría oh, ver a bueno, Granamir, si salieran a los eso, gigantes, Titus y el otro, que ahora se me fue. el Megator. Titus y... Exacto, Oye, Megator. sí, qué bueno. Sí. Estaría muy Ojalá, bien. Pues ojalá, nada, ojalá. pregunta respondida. Vamos a ver los demás comentarios. Aquí dicen que te aman, amigo Nigredo. Saludos a Wyvern. Saludos a Wyvern. Wyvern, yo también te amo. Te amo, Wyvern. Aquí Sí, el chat está muy la animado. tienda especializada aquí, local de Santiago de Chile, donde yo invierto gran parte de mi presupuesto. Qué bueno. Porque no Es se lo que dice gasta, aquí se el amigo invierte. Jaime. Falta Cobra Khan, es verdad, en Masterverse. Sí, es verdad. Ah, Cobra Khan, sí. Sí, señor. El amigo Westor también, que dice el amigo Gerardo. A saludar aquí al amigo Ordo, sí, señor. Pues nada, para toda esa gente de Chile, les animo a que vayan a esa tienda maravillosa Wyben, sí, señor. Pues El bueno, Rebel yo por Oye, dice aquí, que un Scare Glow, pero reversionado que sea full glow, yo también lo compraría. hombre, eso sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Que y sea algo parecido al de Classic, estaría genial. Sí. Bueno, y para terminar la ronda de preguntas, bueno, tengo dos. Una, una es para ti en concreto, amigo Nigredo, que esa la vamos a dejar de último. Y vamos con esta que tengo aquí, que la podemos responder los tres, o en este caso ustedes dos. ¿Cómo ven el futuro de Moto de forma general? ¿Lo ven más allá del 2024? ¿Qué piensan al respecto? Cuando digo Moto me refiero a Moto en general. Origin, Masterverse, New Eternia. ¿Qué opinan al respecto? Alfredo, tú mismo. sí, yo creo que tenemos pila para rato, cuerda para rato. Ahora se viene Revolution, por lo menos hay una tanda grande de figuras que podrían nacer de ahí. Se Está viene la partiendo, horda, o sea, no me quiero ni imaginar. sí, bueno, ya partimos con Grislord, ahí abrieron esa puerta, Princesas del Poder también abrió la puerta, hay un Y montón de Nuevas figuras que Aventuras. podrían sacar, Nueva Aventuras New también Aventura, sí, está, señor. podrían lanzar versiones de 2000X en Masterverse, entonces siento que Masterverse todavía tiene mucho más. New Eternia está partiendo, entonces quizás qué historias puedan contar ahí también. Yo creo que tenemos para el 2024 y pasado, 2025. Con Origin siento que estamos cerrando círculos, pero todavía quedan cosas que abrir, pero no sé hasta qué punto se aventuren. Ahí desconozco tanto las estadísticas de venta como para poder especular, pero en cuanto a contenido que construir en figura, creo que Masterverse tiene más chances de seguir por un par de años más. Sobre todo con New Eternia, ¿eh? Yo lo veo así, es Sobre que todo con son mi sublimes atención. esas figuras, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Qué piensas tú, amigo Nigredo? Para el futuro, bueno, sacando los criterios personales, porque yo quiero que siga, me gusta de que esté en una época donde haya, a pesar de todo, contenido multimedia nuevo de Masters of the Universe, porque eso inevitablemente hace que se extienda la vida útil de una franquicia. Entonces, que
saber de que, a pesar de que hayan salido ya dos cómics nuevos en una era como post-Netflix, diciendo que hayan salido 2 cómics y uno nuevo que se ha anunciado que va a salir en septiembre, es que, bueno, Dark Horse tiene la intención de seguir sacando cosas, entonces puede que por ahí hayan historia y que hay material para consumir. Espero que Revolution funcione bien para que también la línea Masterverse ahí se pueda desarrollar y bueno, viene toda esa oferta de figuras, me imagino la Horde y todo, yo creo que va a haber ojalá salga que la transformación de Skeletor sea como el Laser Light, entonces que esté eso en Masterverse, como ya está el de Intergalactic Skeletor. Qué bueno. Entonces yo creo que, claro, que Origins me palpita la idea de que va a ser una línea que va a cerrar antes y Masterverse tiene que echarse mucho más porque ya está instalado el tema multiversal con distintas líneas que las Princess of Power, claro, New Eternia, Nuevas Aventuras, hay mucho ahí para sacar y ojalá de chance que existan algún playset, uno que sea, o algún vehículo, estaría bueno. Sí, yo creo que más allá del 2024, sí, totalmente yo creo que Masterverse tiene aguante para durar quizás todo el 2025 completo, me da la idea, o sea, si quisieran podrían seguir más allá porque hay otros personajes que son más ocultos y todo, o los que sacaron en Classic, que también podrían sacar acá, que no existían antes. Me da la idea que puede alargarse mucho la línea. Y ahora, y que Snake Man en Masterverse, eso también es un montón de tiempo. Totalmente. Así que ojalá que, claro, que las ventas acompañen a que eso se pueda... Claro, que ese es el problema, la distribución y las ventas. Yo creo que si viene acompañado por unos dibujos animados potentes que a todo el mundo le guste, eso es éxito seguro, ¿eh? Sí. Bueno, pues vamos a la... Me quedan 2 preguntitas, ¿eh? Ya terminamos. No, pero, con... Este Tómate lo 2020... que necesites. Sí, gracias. Este 2023 es el año de las tortugas ninja. ¿Piensan coleccionar algo de lo que salga? Evidentemente ya llevamos un par de años con NECA, montón de figuras de acción basadas en el universo de las tortugas ninjas realmente brutales, o sea, cada cual mejor. Pero sí es verdad que ahora van a salir, bueno, se va a estrenar la serie de animación ahora a principios de agosto, la de Mutant Mayhem, o Mayhem, si mal no recuerdo. Y ahora se está viendo muchas revisiones, se está viendo muchos lanzamientos de las tortugas ninjas y demás. ¿Qué piensan al respecto? ¿Les parecen interesantes? ¿Van a seguir con la línea de NECA o van a pillar algo de las figuras nuevas? Empieza tú, amigo Alfredo. Yo colecciono NECA. Colecciono NECA Cartoon. Me he aventurado con esta línea nueva de Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures, con Slash, con The Mirage tengo una, entonces voy picando de todo lo que hay en NECA, tengo una de cada uno y más cartoon. Así que NECA yo voy a seguir tocando lo que vaya saliendo, que me guste, para ir cerrando como este grupito. Y de las Mayhem yo las estoy mirando y yo sí creo que por lo menos voy por las 4 figuras. Los enemigos de las películas no me gusta tanto el diseño, tendría que verlo en mano, pero sí voy a abrir para allá... tener esas figuritas como más core. Y lo otro que hay que me tiene bien entusiasmado son las figuras nuevas, estas reediciones, pero no las tortugas. Yo preferiría encontrar tortugas como de los 80, 90 y recuperarlas de esa época, más que comprar la edición nueva, pero sí hay figuras que yo sé que no voy a encontrar. Por ejemplo, un Crank, estaría bueno tenerlo nuevo, el Tortuguagon también, tenerlo... De esa línea que es como reedición y algunas cosas que puedan salir. Pero para mí, a mí me gusta un montón Tortugas Ninja, entonces para mí estos son puros dulces. Yo voy a estar tocando ahí de a poquito y lo bueno de Tortugas Ninja es que siento que es súper longevo. No sé si es longevo la palabra, pero siempre hay algo, siempre hay una franquicia siempre hay algo en el mercado. Sí. Nickelodeon, tienes NECA, tienes bastante dependiendo de lo que te puedas permitir para todas las economías. Yo creo que tienes tu colección de tortugas ninja geniales. De hecho, yo hace poco empecé con esta de Loya Tsuye, que me parecen geniales, que me salían súper baratas, 15, 16 euros, y las tengo todavía ahí en caja. Las he sacado, las he jugado con ellas, he disfrutado, las he vuelto a meter en caja, porque es que no tengo dónde exponerlas en condiciones, ¿no? Y es verdad que muy enamorado de esas tortugas ninja. Cuando me quede sin coleccionar cosas, voy a empezar a traer más NECA, más cositas por ahí, pero por mientras, como hay tantas líneas abiertas,
Claro, voy tocando ahí de poquito, pero está muy buena. Sí, tiene harto que ofrecer Tortugas Ninja. genial. Sí. ¿Qué opinas tú, amigo Nigredo? Es una de las franquicias también a la que les debo harta alegría de infancia. No es un recuerdo como preguntabas de Navidad, pero una de las primeras figuras que tengo recuerdo, así que me regalaba y que tengo el recuerdo que no son cosas que se te olvidan, niño, fue una figura de Rafael. De la nada me la regalaron y fue una alegría y hasta el día de hoy ese recuerdo no se me ha borrado. O sea, no me acuerdo lo que almorcé ayer, pero eso está ahí. Y es una felicidad de recordar eso, entonces la tengo, la compré de nuevo y sí, siento que tengo como una pequeña deuda ahí porque ahí tengo poco, pero con las reediciones, con el look Playmates que están acá, que están llegando bien, quiero conseguir esas otras figuras como Vivo Birrocoso, Krang, Sí, señor, sí, sí, está sí, 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 son geniales. el Party Wagon, todo eso. Sí, creo que voy a terminar comprando todo eso y he visto algunas cosas de las nuevas que están bien interesantes. Que eso es como, claro, con look caricatura. Y en NECA no tengo de tortugas, pero estoy en deuda y sí quiero comprar las 4 de la película, sea la 1, sea la 2, pero quiero tener las 4 con ese look, así realista como de NECA. Son bonitas. Guapísima, sí, señor. Y no he comprado la del The Last Running, pero la voy a terminar comprando igual porque es Ah, esa yo la he preciosa. dejado Oh, y pasar y me esa estoy arrepintiendo, ¿eh? está muy Es preciosa, buena. ¿eh? Sí. Y hay Esa, hay una línea nueva, o sea, no sé si es nueva de NECA, que son más grandes, con todo con antifaz rojo, que creo que tiene que ver con el cómic de Mirage, pero no lo he leído, Ah, entonces, amigo, sí, 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 sí. sí, sí. pero se Esa ven está saliendo. brutales también. Se ven Claro, brutales. como Así todos que, tienen rojo, tienen otros detalles de escultura para irlas diferenciando y está bien Exacto, bonito. el tono Todos del tienen color de rostros piel y eso. distintos. sí, está Sí, Exacto. muy bueno. y lo que sí, necesito un Shredder diseño Ultimate en 7 pulgadas para mi salón de villanos, que es mi proyecto. Y necesito uno de esos. Porque el Qué Lobo hizo bueno, un bueno. review de una súper buena que es NECA, pero es de 6 pulgadas, ¿no? Sí, es de 6 pulgadas. Necesito un Shredder O sea, no, cartoon sí, es 6 pulgadas. de 7. Es que sí, NECA como que oscila ahí, entre los 6 y 7. Pero y el Super Destructor, el Super El de la, Shredder, el de la el película, de la el de las película. dos, es hermoso. Traté de comprarlo y, o sea, lo podría traer de afuera, pero cuando lo traté de buscar acá, vendido, preventa agotada y todo, y fue, ya, bueno, ya, me voy a Ahí Tío comprar Wyver fue, otro Tío moto. Wyver es la solución de todos nuestros problemas. Sí, pues, sí, pues tío Wyvern, el Super Shredder. Qué bueno. Sí, Queda claro que nos gustan las tortugas ninja y todo lo que se viene ya en lo que queda del año fiscal, que recordemos que es hasta marzo del año que viene, se viene muchísimo. De hecho, me consta que las grandes jugueterías, por lo menos aquí en España, donde yo más o menos controlo, se están abasteciendo de mercancía de cara ya pensando a la campaña de Navidad. Ya las tortugas ninja ya se están empezando a distribuir, con lo cual va a haber un restock brutal de las vintage de los 90, porque recordemos que Playmate tiene los moldes y los va a reeditar todos también, con lo cual va a ser una locura. Vamos a ver quién va a ser el fuerte que se va a resistir, ¿no? A todo eso, ¿no? en ese caso lo vintage es lo que yo voy a darle prioridad a comprar, Exacto, a mí me gustaría para look tenerlas en blister, vintage. ¿sabes? Sí. Voy a poner aquí los comentarios. Sí, señor. Aquí el amigo Sebastián, aguante. Sí, señor, se ve súper Hazlo. animado el chat. Así da gusto, ¿eh? Bueno, nos quedan dos preguntas nada más. Esto, ahora sí. Para ir terminando, teniendo en cuenta la experiencia, ¿no? Que tenemos todos, me incluyo yo también, aunque esté mal decirlo. Pero bueno, normalmente mucha gente, aunque parezca mentira, no sé si les ha pasado a ustedes, yo he tenido la gran suerte de encontrarme en la calle gente que sigue mi canal. Yo me he quedado loco, ¿eh? O sea, me han venido y gente a lo mejor de mi edad, gente mayor, y me han preguntado y después gente también no tan mayor y me han hecho esta pregunta, ¿no? O sea, me han pedido consejo en el sentido, oye, quiero coleccionar, ¿qué me recomiendas tú? ¿Qué consejo me puedes dar para alguien que está empezando a coleccionar, yo qué sé, Star Wars, Transformer, G.I. Joe, Master del Universo? ¿Qué consejo darían ustedes en tal caso de que viniera gente y les preguntara? Empieza tú, amigo Alfredo. Oh, no, no me he visto enfrentado al dilema este. Eh,
¿Qué consejo? Yo creo que lo más complejo es cuando se te pasan las líneas. Es mi trauma con Classic. Siento que he tenido la oportunidad de comprar barato y por dudar, porque decir, sí, me encantan, pero no sé, después terminé pagando mucho más caro. Entonces, creo que he aprendido que cuando te planeas para una línea, sí, trata de conseguirla en el momento. Si no puedes conseguir en el momento, te va a tocar pagar más y eso económicamente te va a llevar a que tu colección te salga más cara y sea más difícil adquirirla. Entonces, eso, partir con una línea que esté vigente, ojalá, y tener harto ojo con la inflación de los precios. Siempre preferir como tiendas más ubicadas, bien posicionadas, más que la reventa. Siempre estar mirando cuánto vale afuera, cuánto vale en otros lados. Yo creo que por ahí va. Yo creo que el revendedor y el sobreprecio de las figuras es lo más dañino para el coleccionismo y claro, eso sería como confeccionar en el momento y que donde uno compre tenga el precio correcto a pagar. ¿Qué opinas tú, amigo Nigredo? Buenos consejos, Alfredo, Sí, gracias. en general estoy bien de acuerdo y si lo, a ver, para decirlo en dos ítems, primero diría que, porque sí me he topado con preguntas como de ese tipo y a veces hay, digo, o sea, lo digo con mucho ¿Alguna recomendación para empezar a coleccionar? Que no coleccione. Claro, No lo hagas, amigo. que No lo invierta hagas. su plata en otra cosa. Sí, mejor amigo. Eh, no, es un hermoso hobby. Yo digo, si lo quieres hacer, hazlo, pero lo digo en el sentido de, porque muchas veces en algunos veo que a veces hay un criterio como muy de inversión, muy monetario, muy en la idea de lo voy a comprar para venderlo en el futuro. Y si fuera mi opinión, respeto mucho eso, pero si fuera mi opinión, yo le diría, hazlo con algo que de corazón te guste, que no sea porque la figura a futuro va a valer plata y la encuentras fea, pero algo que ames, una colección que ames, porque eso te va a significar tiempo, dinero, esfuerzo en buscarla, el espacio que vas a tener que invertir, entonces que sea algo que te salga de adentro. Entonces, bueno, para los adultos la nostalgia alimenta mucho eso. Entonces, eso implica que quizás escoger tus batallas y no coleccionar todo y puedes enfocarte quizás algunas sean tus principales, otras no tanto. Y sí es totalmente que cuando ya tengas decidido y estés metido en algo, es no dejar pasar excesivamente ciertas figuras diciendo no, la voy a comprar después, porque después pasa que uno ve una foto o recuerda, oh, hace 10 años esa figura estaba botada y ahora tengo que pagar el quíntuple del precio. Así que a los que no se compraron Clan Champ Origins en 20 años más se van a arrepentir. Sí, sí. Eso, no dejarlas pasar excesivamente, pero también no es una obligación el completismo, pero creo que sería eso, tratar de informarse y buscar el precio justo, apoyar el comercio local lo más que se pueda para que la distribución en tu área siga siendo potente. Y todos los hobbies tienen un lado un lado muy bonito y otro que puede ponerse a veces medio amargo y tratar de potenciar eso, lo bonito del coleccionismo, lo bonito de conocer otra gente. Entonces, la recomendación le diría en el fondo que trate de buscar eso, de buenos precios, elegir sus líneas, que le salga del corazón y buscar compartirlo con alguien más. Geniales consejos, muchísimas gracias, chicos. Y bueno, para ir terminando, tengo una pregunta para el amigo Nigredo, que es un poco, como yo sé que él es muy fan de Alien, me gustaría que me respondiera esta pregunta y tengamos un sano debate sobre el tema, porque quiero hablar del tema a ver qué le parecen mis puntos de vista, ¿no? Entonces, la pregunta es esta. Amigo Nigredo, ¿qué piensas de las películas de Prometheus y Alien Covenant? Polémicas, ya. Porque he tenido esos debates. A ver, yo sé que mucha gente, o sea, que tiene detractores, que se critica a Ridley Scott, que de repente hace cosas muy geniales y otras no tanto, pero como es 100% mi opinión, y yo sé que a veces muchos me van a llevar la contra y lo han hecho, me han dicho que cómo puedo pensar eso, a mí sí me gusta Prometeo.
Me A mí gusta también. me gusta el planteamiento de Prometeo y yo sé que hubo un error al primero decir que era una precuela de Alien, porque después en las escrituras de guión esto se fue cambiando y se abandonó la idea de una precuela solamente, solo que está en el mismo universo y ocurre antes, pero esto es como la búsqueda de tus orígenes, tiene mucho que ver con esto como de antiguos astronautas, los dioses que llegaron del cielo, fue otro rollo que está en el universo y esa búsqueda a mí me gustó. Y a veces sí creo que el cine de Ridley Scott y en esas películas puede ser difícil de digerir porque a veces se va muy, muy a lo loco con el simbolismo y hay que estar viendo entre líneas y imágenes y cosas que a la segunda o tercera vez de verla uno se da cuenta, pero creo que el ejercicio de Prometeo a mí me gustó, me gustaron los personajes de los ingenieros, me gusta la búsqueda de los orígenes y expandir el mundo, a pesar de que se critiquen que hay decisiones de guión que pueden ser como un poco, como sacadas como un poco sin pensarlo, pero aunque sean decisiones mal hechas, a veces que un personaje tome malas decisiones y que actúe tontamente, es algo que en el guión sí funciona. A veces se critica mucho por tener un punto de vista de superhéroe, de que todo tiene que ser, es que esto es lo correcto que debería haber hecho, y que un personaje comete errores y que sea un imbécil, es también parte del guión. Entonces, sí, me gusta mucho Prometeo y Covenant me gusta menos que tiene la onda de terror de Alien y todo eso, pero creo que el guión ahí es más flojo, porque así me hubiera gustado que hubiera sido más un Prometeo 2, que dos películas tan separadas entre sí y que pequeños elementos de Prometeo se hayan pasado a Covenant, porque el tema de David, la inteligencia artificial, la búsqueda del origen debió haber sido más grande, Total. pero fue una presión del estudio de decirle, no, es que sabéis que mucha gente criticó esto, métele aliens, métele los xenomorfos más. Y fue un pequeño Frankenstein de esta búsqueda simbólica y una película de terror, y no es ni lo uno ni lo otro. Entonces ese es un problema que tiene Covenant. Sí quiero que termine la saga, sí quiero que haga Alien Awakening Genial. para que terminemos esto y que Estar Alien tranquilo y Awakening respirar. y que Alien Awakening sí sea más en el tema de los orígenes de la humanidad y ese conflicto. Los ingenieros como los creadores o destructores y entre medio los aliens, sí, totalmente. Y que termine para que podamos ver, para que podamos tener eso junto con la Alien Romulus, con la Alien serie de televisión, etcétera. Pero sí, ahora, a mí me gustaría también saber tu opinión sobre Covenant y Prometeo, pero Prometeo totalmente, la tengo en Blu-ray y todo, me encanta, y Covenant podría haber sido mejor, pero se disfruta un domingo en la tarde de todas formas. Vale, a mí me gustaron las dos. A mí lo que me explotó la cabeza y me hizo alucinar en colores es el tema de, evidentemente, como bien lo has dicho, los ingenieros, los que crearon la humanidad. Me hubiera gustado saber más sobre su lore, sobre su cultura, sobre todo lo que representa su razón de ser. Si ellos nos crearon a nosotros, entre comillas, ¿quién los creó a ellos o cómo evolucionaron? ¿Cómo llegaron a existir? Es que todo eso me explota la cabeza y si me apuras, es lo más que me gusta, aunque suene fuerte lo que voy a decir, es lo más que me gusta y lo que yo veo que mejor ha aportado el universo de Alien. O sea, a mí es que me fascina. El tema del lore, ¿no? De los ingenieros, cómo crearon la humanidad, quiénes fueron los que crearon su tecnología, la razón de ser de por qué ellos han hecho lo que hicieron. En fin, a mí todo eso me encantó y como bien dices, espero que con otra película cierren todo este capítulo para que se cierre el círculo y nos quedemos tranquilos y decir, oye, pues pasó esto, y esta gente evolucionó así, sus orígenes, su cultura, todo, me gustaría saberlo. ¿Qué piensas tú también, amigo Alfredo? ¿Viste las películas? ¿Te gustaron? Sí, también soy fan o sea, me gusta un montón Alien y Predator y todo lo que conlleva Alien versus Predator, este universo que es como un what if. También me gusta harto, por eso soy fanático del canal de Nigreo, porque al final comparto esas aficiones. Y sí, a mí Prometheus me gustó harto, siento que es muy refrescante para la franquicia como de Alien. En sí la encuentro hermosa como está filmada y es bien interesante el tema que plantea, ver los ingenieros como moverse, para mí fue como genial. Y
Covenant es como tiene que existir porque es la continuación y me gusta también, siento que claro, un poquito más sí, no alcanzo a criticarla dentro de mi conocimiento del universo, la disfruto nomás, pero sí Prometeo marcó mucho más esta como nueva etapa, sería, por así decirlo, este nuevo planteamiento, pero sí lo encuentro genial. Yo no soy muy crítico, a mí me ponía una explosión y Y ya te gusta, ¿no? y Te un pasa como a mí, monstruo yo tampoco, yo y denle intento un disfrutar Oscar, y... Exactamente. Sí, sí, pero está bien, hay que a veces yo sentarse y disfruto el disfrutar. cine, sí. Fome Exactamente. Mucha Batman, gente va a no sé, buscar el fallo. sí, no soy muy. Trato de no criticar las adaptaciones, pero aquí, como tenéis directamente de la mano del creador esta versión, sí, yo lo encuentro genial, genial, me gusta. Hay cabos Muchísimas sueltos que gracias. Ridley Scott dejó a Perdón. propósito sin responder porque eran para el final. Es Como verdad, sí, señor. se, Salió se- en el se- especial expansión en la película, en la versión extendida. en la versión expandida o sea, todo el material adicional de Prometeo deja entrever un montón de cosas que a veces he estado en preguntas que muchos se decepcionan diciendo, pero ¿cómo va a ser esto de que David haya creado los xenomorfos, que fome el misterio así? Yo le digo, las señales están ahí. No es que haya creado al xenomorfo, hizo ingeniería Sí, inversa, po, hizo una sí. Exacto. investigación para llegar a algo que vio que ellos tenían. Entonces, y está ahí, el xenomorfo es una cosa que va más allá y él ha tratado de hacer algo y por eso en Covenant sale que lo último para poder interpretar las señales es que necesitaba un vientre o algo así, o un huésped, no, cuando logra crear el huevo necesita un huésped y él era el único sintético en el planeta, no había nada más. Claro, Claro. él necesita, y ahí logra hacer ese protomorph que es semi-biomecánico, no es tan así. Yo dije, claro, él está desarrollando algo, por eso después al final se lleva estos facehugger en estas cápsulas, pero Ridley Scott ha dicho, y es que tengo que dejar detalles para el final. ¿Qué pasa Claro. con los ingenieros cuando vuelven y ven el genocidio que hizo David, etcétera? Y tienes razón en decir que necesitamos saber un poco más del misterio de los ingenieros, que como misterio es atractivo, pero a un momento uno quiere la respuesta. Pero tú que eres más conocedor, yo siento que no nos van a dar esa información, siento que es parte del misterio de la saga, no sé si profundicen, y estoy bien con eso, pero O sea, si lo hay hacen sería cosas, sí. genial, pero no O sé sea, si... hay cosas que van a estar ahí a modo simbólico, que tú tenés que leer entre líneas y todo, pero sí hay cosas que van a ser un Y después misterio. están los cómics, los crossovers en los Sí, cómics, y los cómics Mm. también explican muchos detalles. ¿Eh? sí. Pero Prometeo y bueno, y toda esa línea post película Prometeo se ha desarrollado harto en los cómics de Dark Horse. Está eso de Fuego y Piedra, Fire and Stone y Life and Death, que es vida y muerte, que son y une todo porque está Alien versus Predator, Predator y Prometeo, entonces son dos sagas Oh, súper grandes Sí, y que sí, se sí, son agarran buenísimas. y ¿Eh? se agarran de Podría ahí, haber un son crossover súper brutal ahí buenos en el cómics. cine. narrado próximamente en canal de Tigredo. Me lo han pedido dos Sí, veces por que haga favor, esas, por pero es que favor. son enormes, entonces me va a demorar un montón. Es Oh, mucho trabajo, Pero es mucho son sí. trabajo. bonitas, Mm. son buenas. Pues Pero igual nada, lo voy a hacer. muchísimas gracias por responder a esta pregunta. Vamos a responder a la pregunta que dice aquí el amigo Rebler. Pregunta para el grupo. ¿Qué le, qué le deparéis? A ver, pregunto, ¿qué le deparáis o qué esperan ustedes, ¿no? Del futuro del coleccionismo en figuras de acción? ¿Qué piensan ustedes cuál va a ser el futuro en los próximos años en el tema, si va, yo quiero creer que la pregunta viene a decir eso, ¿no? ¿Qué vemos en el futuro, lo que vendría a ser? ¿Va a haber coleccionistas como nosotros o va a haber otro tipo de coleccionistas? ¿Qué creen ustedes? Empieza tú, amigo Alfredo. Yo tengo teorías respecto a eso. Tengo dos teorías. Una siento que ya el coleccionismo como no especializado está como muriendo un poco. Ya los niños no van a buscar figuras. A mi hijo le gustan figuras que son difíciles de conseguir porque las ves que la tengo yo, pero figuras en tienda es difícil. Entonces siento que ya cada vez vamos a tener que buscar de forma más especializada, que es lo que está pasando hoy en día de todas formas, pero vamos a tener menos retail donde Exacto. encontrar. Y lo otro que lo veo en mis hijos, siento que el coleccionismo más virtual, más de cara al skin, al NFC,
NFC. al coleccionismo digital, por decirlo de alguna manera. Exacto. Como los NFT. NFT lo dije al revés, po. Yo estoy Ya. en contra de eso total, ¿eh? Yo también, pero siento que los niños hoy día coleccionan skin de Fortnite, por ejemplo. Lo veo mucho. Yo Sí, juego en el Fortnite Fortnite ese se porque suele aprendí a ver jugar bastante, sí. con mi hijo, pero veo que ahí como que en sus cuentas guardan, se venden estas cuentas con skin. Hice un review hace poco de algo que me llamaba la atención, que no es tan llamativo, pero sí lo encontraba entretenido, unos motus que venían en Cryptoys, que tú abrías una caja sorpresa y abrías la figura, y como que se está abriendo ese nicho en un futuro bien lejano, Sí. creo yo. Pero a mí, como coleccionista más viejo, no me llama la atención. O sea, yo hice la prueba a modo de test, pero siento que ese no es mi futuro. Lo tangible es lo mío y creo que igual el coleccionismo está ahí. Ahora, el coleccionismo en sí son hartas cosas. Bueno, aquí habla de figuras de acción, sí, no me voy a extender para allá. Claro. Pero de figuras de acción, sí creo que va a ser cada vez más de nicho, más va a ser más selecto, yo creo que muy poca gente. Sí, vamos a tener, lamentablemente, creo que los Mattel Creation van a ser, los HasLab van a ser la cuota más donde uno confía. Y yo creo que también figuras de acción, yo entiendo por figuras de acción totalmente articulables, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el universo de las series de animación tipo Naruto, todas estas series de anime, nos están haciendo un favor en el sentido de que Bandai está sacando líneas de figuras de acción basadas en esas series de animación que son articuladas, Naruto, sí, ya les estaba viendo. Y entonces, a lo mejor por ahí sí va a venir una serie de generaciones detrás de nosotros que a lo mejor sí van a coleccionar figuras basadas en esas series de animación, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, amigo Nigredo? Sí, es un hobby que se ve que puede, que tiene falta de recambio generacional, eso todos lo podemos saber. O sea, Lobo tiene una información directa porque tiene hijos, entonces ve su comportamiento, yo no los tengo, pero me doy cuenta que una gran tajada de todo el tema de industria del entretenimiento se lo llevan los videojuegos, entonces van esas cosas digitales, como claro, a estar coleccionando todos los tiers de Warcraft, todos los tiers de Diablo 4, lo que sea, coleccionando ese tipo de cosas, y las figuras a veces van a tener, veo, como por ejemplo, como entre mis pares o algunos como de edad un poco menor, es tener una que otra, tener los Funko Pop, uno que otro de las cosas que me gusten, pero el hobby de coleccionismo como tal, yo conozco poca gente que sea o sea, hay, pero digo que el recambio es como en un volumen menor de gente más joven que esté interesado en ese tipo de cosas. Donde sí creo que se desarrolla y se expande son en cosas como el hobby, como el modelismo, que se conecta un poco con lo que hablamos de Warhammer, lo que hablan ustedes de la industria japonesa, donde a pesar de todo de que el coleccionismo adulto sea el mismo público y todo eso, de todas maneras las cifras de venta, no sé, pues de los muñecos, de los modelos armables como los Gundam y todo, es una industria exitosa a nivel monstruoso y siguen siendo modelos de plástico para armar y todo eso. Entonces, creo que Japón está aportando harto con el tema de mantener la figura de plástico en sí, sea armable o no. Y aunque pero sí soy optimista porque a pesar, sea como sea, el ser humano es súper fetichista y es súper gustoso de tener objetos y representaciones de algo. Desde que el ser humano es ser humano, que tiene estatuillas, tokens, juguetes. La primera figura de acción tiene ese muñeco que se le saca el sombrero, que es como Sumerio de hace 5000 años. Las figuras de acción van a existir siempre, pero que depende de los que son más viejos en este hobby, darle vida y un flujo de movimiento como hobby para que gente quiera integrarse, hacer comunidad y no estar aislados, porque mucho se da de cosas actuales que se ha vuelto un poco el individualismo, muy encerrado, producto de, no sé, los niños post pandemia o que mucho que estar con cosas online, que hay poca interacción social en vivo, presencial, y esto es un objeto que existe físicamente, entonces hay que disfrutarlo palpablemente, de contacto. Entonces, para que exista como hobby, uno tiene una labor que, no sé, quizá
algún granito de arena estaremos Sí, aportando al evidentemente. haber escogido hacer videos de estas cosas, porque Exacto. no sé, bueno, en sus canales pueden ver como las estadísticas y todo, y si bien, claro, uno ve que el público está bien 35 a marcado, 50. claro. Sí, sí, 35-50. Ahora tengo como un 10% que es como de 17 a 24, y yo, oh, ok. Oye, ¿no? Oye. Pero claro, el 25-35 es como el más fuerte y el otro es, claro, que es como 35-45, que también es muy potente, porque está claro quiénes son los que jugaban con figuras, que es muy importante para ellos, que crecieron así, se forjaron así en los 80 y 90. Pues nada, muchísimas gracias por responder la pregunta. La verdad que poco o nada puedo yo añadir. Está claro que es lo que estábamos hablando anteriormente, así de forma breve y en resumen. Está en nosotros también fomentar el tema del coleccionismo, hacerle ver a las nuevas generaciones, hijos, hijas, sobrinos, primos, que este es un mundo maravilloso, que tampoco tiene con coleccionar algo que te guste, que te motive, o sea, y lo que estaba diciendo el amigo Nigred, o sea, algo tangible, porque el tema digital ya bastantes cosas digitales tenemos, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Con lo cual yo creo que el formato físico está en nosotros fomentarlo para que se expanda en el tiempo, ¿no? A regalar más He-Manes en esos cumpleaños de niños. Eso lo hago yo, ¿eh? Sí, sí, hay que fomentar por ahí. Bueno, vamos a responder para ir terminando la última pregunta del amigo Gerardo Castro, que dice así: ¿hay alguna serie o propiedad que no tiene figuras de acción, pero que les gustaría que salieran? Yo ya tengo una aquí en la cabeza que me tiene carcomido el coco desde hace muchísimos años. Y con el permiso de ustedes voy a empezar yo, Sí, sí. a ver si están de acuerdo conmigo, que es ni más ni menos que la serie de B, Invasión Extraterrestre. No tenemos figuras de acción, ni los de Super 7, ni los de Super 7 o Super 7 se han dignado a sacar las reaction. O sea, yo no lo entiendo. Una franquicia, una serie de los 80 tan famosa como fue B, Invasión Extraterrestre, a nivel mundial, en todo el continente americano fue un éxito rotundo y en Europa también, me consta. Y no tuvimos figuras de acción, ni juguetes, ni nada por el estilo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo es que me hubiera gustado, de hecho no sé, como hoy en día, con todo lo de los 80 que está de moda, como una línea, yo sé que hay una empresa por ahí que se llama Ramen Toys o algo de eso, que tiene varios proyectos y tal, pero que de momento yo no he visto nada. No entiendo cómo Playmed, Hasbro, Mattel o McFarlane Toys, ¿ustedes se imaginan McFarlane Toys sacando figuras de acción de B? Me explota la cabeza. Una locura. Diana, el amigo Mike Donovan, el amigo Tyron, o sea, ¿qué opinan ustedes al respecto, no? Tú, Yo, amigo sí, sí, Alfredo, por favor. sí. Es difícil porque creo que está como todo cubierto, pero yo soy muy fanático de Metal Gear Metal Gear, sí, señor. y tuve una figura de resina que hizo alguien, no era. Yo sé que hay figuras, pero no figuras, sino que hay como static action, se llama, no sé, como esculturas pequeñas. Sí. Sí, pero me encantaría tener una. Creo que Revoltech tenía. Revoltech, sí, Pero sacan cositas. un par, pero hace mucho tiempo. Entonces me gustaría que hubiera Son una línea estatuas. más concreta, más concreta, donde yo pudiera coleccionar en figuras de acción cada uno de los personajes de toda la saga, que es súper rico. Así como NECA Metal Gear. NECA, imagínate Hasbro así como Classified, como G.I. Joe, Sí, pero en Metal Gear. Sería brutal. Sería Sí, sí. genial. De hecho, hay Sí, yo custom creo por que ahí, ¿eh? sí, eso sería para mí genial. Y así mismo expandirse, no sé, pues, a la serie. No sé si Assassin's Creed tiene, parece que sí tiene figuras. Pero yo Sí, iría sí. por ahí, por Metal Gear. Y cuando más pequeño, ahora me estaba acordando, no sé si vieron los SWAT Cat. ¿Los ¡Qué cuales? grande SWAT Cat! SWAT Cat. Sí, No me sí, suena de sería nada. bueno. Eran unos gatos que piloteaban un jet, pero más noventero. Sí, Pues no me acuerdo, ¿eh? Nunca, yo creo que hay sí, figuras, pero me gustaría tener figuras ahora de, así, Super 7, sí, SWAT Cat. un par de figuras, los SWAT Cat y el avión, así como que no, claro. Ya Sí, puestos a sería, pedir. Claro. claro, sería ese tipo de cosas, así como Qué más, buena serie SWAT Cat. Sí. era muy buena. Pero sí, Metal Gear en línea actual, toda la saga completa, todos los juegos en figura sería genial.
Y bueno, tú, amigo Nigredo, ¿alguna serie así? Yo vuelvo y repito, a mí la serie de B no Sí. entiendo cómo no la han sacado, no lo entiendo, ¿eh? Yo lo compraría todo. Las naves de B, invasión extraterrestre, Deberían estar. tan míticas, Diana, eh, yo qué sé, Mike Donovan con todo. O sea, es que para mí fue una serie que me marcó muchísimo también, ¿no? Ya se nos fue Nigredo otra vez. Ah, ahí vuelve. Intermitente. Te paso la palabra, amigo Nigredo, sigue. Sí, qué difícil pensar en algo así ahora, pero ahora si fuera, claro, como una línea de figuras de acción, no sé, pero ah, hay una serie que me gusta muchísimo, que me encantaría que hubiera quizás solamente como la figura de acción principal, que existiera como en estilo NECA, que es más posible que ocurra. Había una serie que era la del Fantasma, pero el Fantasma 2040, que era una versión como cyberpunk, distópica, ¡Ay, del sí! Fantasma. Yo amaba esa serie, y quisiera tener una figura del Fantasma 2040. Bueno, Que y era como otros, qué sé Vale, yo, vale, los estilo... eso me androides suena. que habían ahí eran muy bonitos, habían unos, como porque eran con armas, con exoesqueletos robots y cosas así. Eso Oh, ya. del Fantasma me gustaría tener. Y bueno, me gustan mucho los cómics, entonces feliz me compraría figuras de acción de todos los Eternos de Sandman. Eso me encantaría tener figuras de eso y a ver, qué más podría creo que se me viene eso a la cabeza, me gustaría, sí me compraría la figura de los SWAT Cats, pero claro, me gustaría la del fantasma, lo de, que es cierto, estaban líneas que igual hay opciones para conseguir algo. Entonces, habría de todo. Y porque de las figuras que no tengo, yo sé que existen. Porque entonces podría conseguirlas. Entonces, hace años hubiera dicho quiero figuras de acción de Warhammer 40.000. Y bueno, ahora Sí, ya sí, existen. a mí me No fascina. tengo, Tenemos no las tengo Están de muy tenemos. Joy guapas. Toy, pero Tengo tengo de alguna por ahí. NECA. O sea, sí, po, de NECA, que me gustan mucho. ¿De Así que NECA bueno, o de, de eso. McFarlane? Sí, pues son de McFarlane. Son de McFarlane, Sí, sí. McFarlane. Eso me gusta, porque ahora todo lo que pienso. Y quiero una figura articulada de Tulu en 14 pulgadas, súper ¡Oh! articulado. Eso me gustaría. Eso va a ser el Los próximo monstruos Hackla de o algo. Lovecraft en figuras de acción súper articuladas. Eso. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, yo creo que está más que respondida la pregunta. Y con esto, no me queda más que decirles que con la tontería llevamos casi 2 horas del en vivo. De verdad, se me ha pasado volando. Por mí yo estaría siguiendo aquí hablando un par de horas más, pero evidentemente las horas son las que son. Mañana hay que madrugar. Tomo nota, me lo apunto en la agenda porque esto hay que repetirlo. Se nos quedó muchas cosas en el tintero para comentar, novedades y demás. Y nada, simplemente decirles, queridos amigos, que por favor se queden en el backstage para hablar un poquito sobre el tema del resumen del en vivo. Y nada, solo me queda decirles que por favor, amigo Alfredo, despídete, dinos tus redes sociales, le animo a todo el mundo que se suscriban a todos los canales aquí de los amigos en cuestión. Y nada, por favor, amigo Alfredo, despídete. Muy agradecido por la invitación. Yo soy fan de tu canal, así que para mí sigue siendo un honor estar acá. Nos vemos del otro lado, ahí en el chat. Y muchas gracias a la gente del chat por acompañarnos. Y estuvo muy entretenido, la pasé muy bien. Y ahí pueden seguirme en Lobo Collector, en YouTube. Es el canal principal. Estoy en Instagram también, pero Lobo Collector en YouTube. Ahí se agradece el apoyo para ir creciendo. Así que eso. Pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Quédate en el backstage, amigo Vale. Lobo Collector. Sí. Pues nada, amigo Ah, Nigredo, ¿qué te voy a sí. decir? Muchísimas gracias por estar por aquí, de verdad, se agradece bastante. Y por favor, despídete de aquí de la gente que está por aquí muy animada en el Claro. chat. También comparto la alegría de haber podido participar de esta conversación. Lo voy a hacer en el backstage, pero te agradezco acá enfrente de toda la gente que se ha sumado. Gracias por invitarme, que estoy muy feliz de que finalmente hayamos logrado concretar, reunirnos para hacer este programa. Agradezco, más allá del en vivo, tu buena onda y tu dedicación al canal, porque es algo que yo también me suscribí cuando empecé a hacer video y todo, el algoritmo me sugirió tu contenido, me suscribí, entonces disfruto mucho con lo que haces y te felicito por tu labor. Gracias. Y a la gente que ha dedicado su tiempo a estar en esta conversación, muchas gracias por haber participado, por sus comentarios, se les quiere mucho, a los que yo reconozco del chat, a la gente nueva, y a la gente nueva puede
ir a mi canal, que es Nigredo, tal cual, acá en YouTube, para poder ver el contenido que ya está disponible. Los que hayan venido de mi difusión, suscríbanse a Recoil, denle like a su en vivo. Muchas gracias principalmente por dedicar su tiempo y su cariño con nosotros. Y bueno, nos vamos a ver en otros en vivo, en otros videos, en distintas plataformas. Muchísimas gracias. Pues nos vemos en un ratito, amigo Nigredo. Despido el directo y ahora estamos hablando. Pues nada, queridos amigos, ¿qué les voy a comentar? 2 horitas que se van a cumplir exactamente en nada. Lo he pasado muy bien con los invitados en cuestión. Se me han ido volando estas 2 horas. De verdad, muchísimas gracias a todos por compartir el tiempo libre, que es lo que siempre suelo decir, que es lo más importante, compartir el tiempo conmigo, ¿no? Con este ratito hemos charlado, lo hemos pasado genial y espero sinceramente que les haya gustado. Nada, solo me queda despedirme y decirles que sean buenos, disfruten de sus colecciones y nos vemos en el próximo directo. Un cordial saludo y chao, chao.